bibliotecaria sobre las 3 me dijo que no había ido y que el viernes tampoco. Te encuentras con la impotencia y con la rabia que por 10 putos días pues mi hermana no pudo conocer a su sobrina, a nuestra primera hija. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Una mala mañana, en la misma puerta de su domicilio, la joven bibliotecaria Elena Juvain encontró una nota, un anónimo. Le invitaban a tomar un zumo. Ella accedió. A partir de ahí una muerte horrible. Jugar a matar, podríamos llamarlo. Otra muerte será protagonista de nuestro programa esta noche. Alcanzó fama universal. Las últimas horas de Federico García Lorca. Especialistas como el hispanista Ian Gibson o Manuel Pimentel, entre otros muchos, van a venir a contarnos cosas que conectan al gran poeta con el misterio. Y déjenme, por último, que les presente a un curiosísimo personaje. Muestra perfecta de lo que significa idolatría. Mezcla de cristianismo con ídolos de la magia negra. Lo encontramos en nuestro rodar por el mundo en Cuzco. Le llaman niño compadre o niño compadrito. Dicen que es la calavera de un muchacho que fue reducido. Esa es su leyenda. ¿Qué hay de verdad? Algunos acuden con velas como estas para pedir favores y, lo que es más siniestro, para pedir la muerte de otros. El culto sigue muy vivo, así lo hemos visto. ¿Quieren conocer al niño compadrito? Cuzco es una de las ciudades más monumentales y palaciegas de todo Perú, pero tras la majestuosa Plaza de Armas, donde se alzan los principales edificios religiosos, se esconde un Cuzco misterioso, ancestral, oscuro. A primera hora de la mañana me encaminé a la calle Tambo de Montero, en busca de una extraña figura que para algunos es milagrosa y para otros demoníaca. El niño compadrito. No se sabe a ciencia cierta cómo apareció esta efigie, aunque la tradición más antigua cuenta que es de origen colonial. Al parecer, en la casona de un noble español, empezaron a ocurrir una serie de fenómenos que tenían aterrorizado a todo el vecindario. Los lugareños aseguraban que ese palacete era un lugar pesado y causaba miedo. Una noche de tormenta, un rayo cayó en uno de sus muros, abriendo una grieta. Dentro había un pequeño ataúd. Cuando lo abrieron, hallaron a un niño que parecía momificado. Una calavera pequeña que pronto se empezó a venerar, ya que se consideró un milagro el hallazgo. Juan Letona, el dueño actual de tan enigmática figura, me recibió muy cordialmente en su humilde vivienda de uno de los barrios más peligrosos de Cuzco. Él me contó una historia totalmente distinta sobre el origen del compadrito. Bueno, la historia, según que cuenta mi abuela, todavía ha recibido a mi abuela este niño cuando iba a vivir a la casa del dueño. Ahí se alquiló una habitación. Lo han visto a mi abuela, que era una persona sola, muy buena. Y dijo: señor Isabel, a usted le voy a encargar a mi niño compadre. A mí me duele dejarlo a mi niño cerrado. Como usted ve, yo constantemente voy a Lima por mi trabajo, por mis hijos. Y entonces, de esa manera, a mi abuela le encargó al niño, se lo llevó a su habitación. Y en 1950 muere mi abuela. Entonces nosotros con mi mamá recogimos al niño aquí. Sea como fuere su aparición, lo cierto es que sus facciones cadavéricas impresionan al visitante. Los ojos cristalinos, ausentes,
las fosas nasales abiertas, la mandíbula caída mostrando unos dientes que nos aseguran le han ido saliendo poco a poco, y el pelo natural que le han regalado se conjugan formando un grotesco ser. Pero miles de fieles y el propio Juan Letona creen a pies juntillas que se trata de un niño pequeño. Es un niño de verdad, es de verdad. Según que hizo sus análisis, un japonés vino de Lima y el japonés me preguntó si tenía historia. Yo le dije, no tiene ninguna historia, no tiene. También le expliqué así. Entonces se me comprometió, un día voy a venir y vamos a hacer un análisis al niño. Vine un día, sacamos al niño, le saqué toda su ropita. Y para esto el japonés primero hizo de que trajo sus velas, sus flores, le rezó, le pidió un perdón grande al niño. Y comenzó a raspar de diferentes partes del cuerpito el huesito, una porción donde podía hacer sus análisis. Y me dijo, ya suficiente, en esto voy a hacer. Ese análisis dice que el niño es de 1750 a 1700, o sea, de la época de la colonia todavía. Y este niño ha podido morir a los 10 o 12 años, pero no con una muerte normal de cualquier niño, sino que en este niño practicaron la reducción del cuerpo humano. Lo cierto es que de esos análisis nada hemos podido averiguar y que la creencia general es que era un niño hechizado por algún mal, un santito al que hay que guardar respeto, porque el que ha osado reírse de él ha pagado incluso con su vida la afrenta. Don Juan, un poco temeroso, se atreve a contarme la historia de Monseñor Luis Vallejos Santoni, 36º obispo de la Archidiócesis de Cuzco. Mi hermano trabajaba con el arzobispado y un día le había invitado a cenar. Entonces el arzobispado vino, pasó por la puerta de la capilla y había mirado allí, ¿no? Terminó de comer, otra vuelta se fue y bastó, señorita, esas cosas que ha visto, ha exagerado en las cosas. No ha dicho la verdad. Nos ha profanado a nosotros, nos ha hecho quedar mal, una cosa que no es real. Al niño ten que era un mono, que por qué van a ver a un mono. Aterrado por la visión, Monseñor Vallejos ordena prohibir el culto al niño compadrito, aludiendo que se ha constatado las prácticas de un culto clandestino a restos que dicen ser humanos, aunque más bien parecen de mono, en una especie de oratorio sin permiso alguno. El arzobispo además declaró en los medios de comunicación que no es posible que personas cristianas estén cometiendo el pecado de adorar a una efigie diabólica de facciones simiescas de tez cadavérica, por lo que debe ser incinerado por estar distorsionando la fe cristiana. Tras escuchar estas palabras, los fieles creyeron que iban a llevarse a su niño milagroso y decidieron esconderlo. Aseguraban que el pequeño, adoptando las formas más diversas, se les aparecía en sueños, diciéndoles dónde debían ocultarlo. Además, les reveló que se vengaría de aquellos que habían intentado acabar con él. Y tal y como transcurrieron los hechos, parece que así fue. Al que Monseñor iba en su carro, el chofer, él y un ayudante. Y en medio camino, dice, le para pues una señora y le dice, Monseñor, por favor, lléveme usted a Limatambo, yo estoy yendo ahí. Ya, muy bien, suba usted. Y en ese, el carro se va volteando a una profundidad. ¿Y cómo ha muerto Monseñor? Con la lengua cortada, los ojos salidos. Una muerte, dice, que no se veía. Por entonces mi sobrina trabajaba como enfermera en el Hospital Lorena, y allí lo llevaron a Monseñor. Entonces le habían llamado a mi sobrina, señorita Dulia, lo han traído a Monseñor, mire usted la cara. Parece la cara del niño compadito.
El 8 de junio de 1982, a las 10 de la mañana, fallecía Monseñor Luis Vallejos Antoni tras caer su vehículo en un barranco. Y ese mismo día aumentaba la fama sobre los poderes sobrenaturales que poseía el niño compadrito. Actualmente la casa de los Letona está abierta a cientos de creyentes que se acercan cada semana a orar ante la efigie pidiendo un milagro. Pero una cosa me llamó poderosamente la atención. No solo le ponen velas de colores para pedir por la salud o el amor, sino que en la capilla hay decenas de velas negras con nombres escritos en ellas. Nombres que pertenecen a personas a las que se desea un mal, a las que se quiere que el compadre castigue. Porque, como me decía Juan Letona, personas que se han portado mal, también les manda su castigo. Les manda la muerte. Lima, teletipo de la agencia EFE, que decía: murió en accidente el arzobispo de Cuzco, Monseñor Luis Vallejos Antoni. Falleció en accidente de automóvil en el que también murieron otras 2 personas que formaban su comitiva. El automóvil en el que viajaba Monseñor Vallejos se precipitó a un abismo de 150 metros. Pura historia periodística, conmoción en el Perú, una ciudad que se considera ombligo espiritual de América, Cuzco. Quizá el arzobispo tuvo el error de intentar atrapar o quemar, incluso se decía, al niño compadrito. Vamos a analizar este tema tan extraño, esta idolatría tan rara y tan bizarra, se puede decir, pero que nos va a llevar a muchos otros temas que tienen de fondo ese concepto que es la magia negra. Nos acompaña, como siempre, el doctor Cabrera, psiquiatra forense. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. Y como dices, es el origen y lo más oscuro del sentimiento del ser humano ante lo desconocido. Sigue habiendo, lo vimos allí, lo comprobamos, gente que va a escribir nombres en las velas para desearnos el bien, sino todo lo contrario. Todo el mundo necesita creer en algo, incluso la gente más sencilla. Incluso la gente más sencilla necesita creer más aún. Nos acompaña Fernando González Siches, un buen amigo que ha estado muchas veces, no en este plató, zoólogo, biólogo y una de las personas fundamentales de Explora Films. Bienvenido, Fernando, como siempre, gracias. Pues muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí como siempre. Y nosotros también de que estés con nosotros, porque ¿qué hace un zoólogo y un biólogo? Vamos a intentar saber qué animal puede ser ese, si es un animal, y si en otros países del mundo se emplean como iconos, si te parece, Fernando, de la magia negra. Antes me gustaría que Carmen nos contara, porque es su reportaje y es una historia que ella, además, recupera en un principio de un libro denso, extraño, que solo se vende en Cuzco, Cuzco religioso. Hay varios datos y empezamos a investigar. ¿Qué hizo el obispo antes de su accidente? Al parecer la cruzada llegó a intentar quemar al niño compadrito y entonces toda esa gente empezó a mover sus resortes para esconderlo. sí, al parecer cuando se da cuenta de que hay un culto, como Juan Letona nos decía, fue invitado incluso por el propio hermano de Juan y se da cuenta de que hay una capilla en el anexo de la casa. Al pasar de ese extraño ser, dice que eso es algo demoníaco, que es un feto del demonio, le lleva a llamar, o incluso feto dice, del demonio, llega a decirlo en la propia catedral de Cuzco. E incluso dice que es realmente un mono, que están haciendo un culto religioso a un animal, en este caso al cadáver o a la momia de un mono. Hasta tal punto llega Iker que los fieles, los creyentes en el niño compadrito, casi se manifiestan delante del arzobispado pidiendo que se retractara de sus palabras, cosa que el arzobispo, nunca hace. Y es entonces cuando dicen los fieles que el niño compadrito en sueños les dice que no se preocupen, que él se va a vengar. Varias personas a la vez del culto del niño compadrito. Varias personas a la vez, además de que el niño, en teoría, les indica dónde tiene que ser escondido para que nunca sea capturado y así nunca sea quemado por ese arzobispo, por el arzobispo Vallejos. También les dice que tengan paciencia, que poco a poco ya verán cómo cada uno pagará la afrenta que le ha hecho a su propia figura. Que va a actuar, al parecer, ¿no? Que va a actuar. Y al parecer lo pagó. Y lo digo muchas veces en este programa, ¿no? Un guionista, un novelista saca de aquí la idolatría, el Perú que siempre ha mantenido resortes con la cultura antigua antes de los españoles, y un detalle que en Cuzco
sigue activa de alguna forma, pero ha estado muy presente en la Oficina para Extirpación de Idolatrías, como el único país del mundo donde había una especie, entre comillas, de inquisición por este tipo de ídolos. Fernando, primer análisis, si te parece, zoológico, biológico. Está muy deformado, le han puesto cosas de madera, pero por lo poco que hemos podido ver, luego contamos, Carmen, por qué pudimos ver poco del cuerpo por dentro. ¿Qué intuyes? Hombre, yo lo que puedo ver, que es la cara, me recuerda a partes iguales a algunos monos que he visto efectivamente momificados, no solamente en Sudamérica, sobre todo en la parte del Golfo de Guinea, en África, que también tiene su sentido, porque todas las tribus indígenas, sobre todo cuando ya hay un sincretismo con religiones que vienen de fuera, ellos tienen a los otros hombres, que son todos los primates, sobre todo los primates superiores, que los consideran como especialmente totémicos. Y entonces los cogen como, no solamente como ídolos positivos, o sea, no solamente son sus dioses con formas de un chimpancé, por ejemplo, sino que muchos de ellos son sus demonios, porque sabes que en muchas de estas religiones, yo recuerdo en concreto en todo lo que es Golfo de Guinea, hay muchos te dicen que ellos rezan, los dioses no tienes que rezarlos a los buenos, porque como son buenos siempre van a hacer el bien. Que lo que tienes que rezar mucho es a los malos para que se olviden de ti, o sea, para intentar que no te hagan algo malo, ¿no? Porque la bondad de los buenos ya se da por añadidura. Y estos monos que momifican, que disecan, son parte de sus ídolos más potentes, ¿no? Fernando, dentro entonces, de la una cosa que yo de momento no sabía, se momifican los monos por un sentido mágico-religioso en esa parte de África. Sí, en muchos sitios es una cosa histórica, se sigue practicando todavía lo mismo que la antropofagia, que es una cosa que prácticamente estaba erradicada de forma general, pero hay algunas sociedades secretas que siguen practicándola. Entonces son figuras, le pasa lo mismo a los niños, o sea, en el descubrimiento de una momia de un niño, para estas religiones que siendo católicas tienen mucho sincretismo con lo que era la religión pues, incaica y anterior todavía, pues claro, son elementos de poder, tienen mucha magia, entre comillas, para ellos. Y además, como todo el mundo se lo cree, efectivamente son, para lo bueno y para lo malo, son efectivos. O sea, si tú te crees que el niño compadrito te puede matar, acaba matándote. Y eso le pasaría al propio... ¿Cómo podemos catalogar el incidente de, sin duda, casual, imaginamos, porque ya uno no sabe ni qué pensar? Bueno, hubo varias casualidades, porque hubo más muertes. Luis Dalle, que era otro de los sacerdotes que iban en contra de este rito, también muere en extrañas circunstancias, en otro accidente. ¿También? La hermana del mismo Dalle también fallece. Siempre todo relacionado con el enfrentarse o sea, a este anteriormente culto. habían tomado acción, porque parece que Vallejos es de los pocos que se atreve a romper el culto, año 82. Sí, además, fíjate, lo tenían como algo normal, porque incluso iban sacerdotes de la Iglesia Católica a realizar misas delante del niño compadrito, en esta pequeña capillita que han construido, en esa humilde casa en la que hemos estado. Y los sacerdotes lo tenían como algo normal, porque los mismos fieles van a la iglesia, van a la plaza de armas, a esa gran catedral que hay en Cuzco, y después se van a visitar al niño compadrito. O sea, una cosa no quitaba la otra. Esto era como recordar a sus ancestros, a ritos paganos muy antiguos, pero que no quitan con la religión católica nada. Pero tener en cuenta, Carmen, perdona que te interrumpa, que en aquella época, en los 80, era un poco de la teología de la liberación. Y entonces la teología de la liberación, para el que no lo sepa, es cuando la Iglesia Católica en Sudamérica trata de sacar de la ignorancia al pueblo para enfrentarse al caciquismo político. Y entonces, claro, para un teólogo de la liberación o para un arzobispo, etcétera, esto ya era contra lo que no se podía luchar. Sí. Eran las clases más humildes siempre. Y es lo que pasa, ¿eh? Claro. Es lo que pasa. Pero lo que es sorprendente es que, o sea, si tú te lo crees, te puedes acabar sugestionándote y muriendo, incluso como pasa con el vudú. Acabas creyendo que efectivamente te han echado un maleficio que te va a causar la muerte y acabas muriendo. Pero, evidentemente, todos estos sacerdotes, todos estos, desde luego el obispo, el arzobispo no creía en todo esto. Entonces, no sé si... El obispo no, pero ¿y el chofer? Qué interesante. Eso puede ser. Qué interesante. Porque el obispo está detrás con tus historias y el chofer, a lo mejor está el hombre. Toda la batalla que está pasando, que llegaba a las calles, que había... Pero además, fijaos qué curioso, que como bien sabe Carmen y se ha documentado, la gente, haciendo un último acto, se manifiesta para decirle al obispo: no haga esto, que el niño compadrito va a actuar. Y luego caen a un foso de 150 metros. Que no lo recibe. El obispo no llega a recibir a los fieles, con lo cual estos se van todavía
más enfadados a visitar al niño compadrito y contárselo. Ni siquiera han recibido pues sus peticiones. Y es entonces cuando a través de sueños, siempre en sueños se aparece el niño compadrito. A veces decían que reptando por las noches alrededor de las camas de esos fieles que van a orarle, y les decía que ya pagarían, que en un futuro, que estuvieran tranquilos, que Monseñor Vallejo ya pagaría lo que había hecho. Bueno, Perú es un país riquísimo en el misterio, que no se me malinterprete. El realismo mágico alcanza unas cotas que uno piensa que, claro, luego todos los autores del boom hispanoamericano no tenían casi más que contar lo que se veía y se decía en lo cotidiano, porque describen, fíjate de curioso, doctor, describen sueños colectivos, gente muy humilde, quieren creerlo, lo han visto así, lo han deformado así, eso ya no lo sé, pero ellos tomaban decisiones de en qué casa llevar al niño compadrito, dónde ocultarlo, de qué forma, porque creían que el niño se aparecía en sueños colectivos. ¿En qué clase de espiral mental entra la gente, una gente tan humilde que cree estar cumpliendo una misión? Lo hemos dicho en este programa muchas veces. Hay un inconsciente colectivo del que todos participamos. Incluso los más sofisticados catedráticos, los premios Nobel más sublimes, tienen sus miedos. Y hay un inconsciente colectivo que probablemente en sitios especiales como Perú funciona mucho mejor. De hecho, la Iglesia Católica ha utilizado la comunión de los santos, que es la comunión espiritual entre todos, que es algo sacado, en cierta medida, tampoco se me malinterprete, de lo que es el inconsciente colectivo. Es decir, a mí me pasa algo y yo tengo una capacidad de influir sobre ese sin tocar a esa persona. Incluso Monseñor Vallejos, cuando prohíbe el culto al niño compadrito, que es en el año 1976, dice que va a mandar a alguien del Instituto Nacional de Cultura peruano para que realice una serie de análisis y compruebe que se trata de un animal, que no es un ser humano. Esos análisis nunca se llegan a realizar, sobre todo porque al niño compadrito desaparece durante varios meses, está escondido y no pueden acceder a él. Entonces esos análisis nunca se hacen. Después, el mismo Juan Letona nos contaba que un japonés había ido y le había asegurado que sí, que era un niño como de entre 10 y 12 años que había sido reducido con una serie de hierbas que solo se cultivaban en el monte. ¿Hasta qué punto es eso cierto? ¿Hasta qué punto se han hecho esos análisis? Los jíbaros se ha hablado muchas veces, yo las cabezas jibarizadas que he visto no conservan los huesos. O sea, reducen la cabeza con hierbas, con distintas, pero el hueso no lo reducen. Que no es posible reducir el hueso. Y si tienes además el esqueleto, ahí no haría falta ni análisis. Todo el mundo imagina ya a estas alturas ADN, ¿no? Con ver el esqueleto, cualquier anatomista te puede decir si es un niño o es un mono. Es que muy fácil. Pasa una cosa, y nosotros le pedimos a Juan Letona si nos podía mostrar tanto los pies, que sí que lo hizo, como el esqueleto, porque él nos decía que la columna estaba muy deteriorada, entonces se la habían cambiado por un palo. Eso sí que él nos lo aseguraba, pero que las costillas eran de un ser humano. Y justo cuando nos va a mostrar esas costillas, le levanta pues todo el traje tiene que unos lleva, patucos, que no deja de ser siniestro, unos zapatitos, está vestido como un niño. Incluso esos ropajes son los que le regalan los fieles por los favores que les ha hecho, por los milagros que el niño compadrito ha cumplido. Y cuando va a levantarle ese faldón, la corona del niño compadrito se cae. Y Juan Letona enseguida lo interpreta como que al niño no le ha hecho ninguna gracia que unos periodistas españoles estén ahí filmando sus costillas. E inmediatamente dice que, bueno, que otro día, que ya veríamos, que no se podía enseñar lo que es el cuerpo. Estaba aterrorizado. Estaba completamente aterrorizado, como porque si... él es fiel creyente, vamos, Bueno, es que sí, en los milagros y también en la muerte. Porque el vudú mata y esto mata. Y además esa caída de la corona simboliza cómo nacen las religiones en el mundo. En el mundo las religiones nacen, antropológicamente hablando, porque una casualidad ocurre en un momento dado. O sea, un neandertal se cae y se mata. Pero no se ha muerto, sino que está inconsciente. Y en ese momento cae un rayo en un árbol y se enciende un fuego, y entonces toda la tribu asimila ese fuego a la resucitación de ese... O sea, quiero decir que son casualidades que están en el origen de la religión. Hay una cosa, Carmen, que llama muchísimo la atención. Cuando uno llega a este lugar, calle Tambo de Montero, del Cuzco profundo, se encuentra decenas, cientos de cochecitos, como hemos visto, de muñequitos, de cosas que tienen que ver con los niños, como si le hicieran regalos, ¿no? Sí, y es más, Juan Letona muchas veces nos decía que parece que el niño por la noche juegue con esos juguetitos que le dejan como ofrendas, que él escucha como cuando se apaga todo
y ellos van a descansar, el niño empieza a jugar con esas ofrenditas. Eso no deja de esos ser terrorífico, cochecitos. como lo contaba, con qué naturalidad. Sí, sí. Cuando se apaga todo, el niño juega y lo oímos. Pero a mí me resulta igualmente, más que con los juguetitos, aquí en España con los exvotos, tú te metes en una iglesia que hay exvotos y a mí me resultan bastante siniestros también. Y ahí los tenemos, o sea, no está tan alejada de nuestra cultura. Y estás hablando de Perú, que yo no sé si os ha contado, José Manuel, entre las cosas que a mí me llamaron la atención, con el descubrimiento del señor de Sipán, que sabes que está muy metido en las nuevas excavaciones. Fabuloso, una película fabulosa. Pues el señor de Sipán lo descubren unos huaqueros, unos buscadores de tumbas, unos saqueadores de tumbas, y el que encuentra el tesoro, hay un momento que la policía les pilla, en fin, tiene su historia, no me quiero alargar, pero hay uno de ellos que coge el tesoro y lo esconde, la mayor parte del tesoro lo esconde, y a este mismo que lo esconde le mata a la policía en un rifirrafe y lo entierran, y poco después, cuando van a buscar el cuerpo que estaba enterrado, se dan cuenta que lo han sacado y le han cortado la cabeza para intentar que la cabeza les cuente, en una ceremonia iniciática, les cuente dónde ha enterrado el tesoro. Que eso es... Pero es que a día de hoy se pasa. O sea, Eso es brutal y es el Perú auténtico, ¿no?, de los huaqueros, los ladrones de tumbas, exacto, de la sangre, de las ceremonias, tiene mucho que ver. Hay una cosa, como escena casi final de esta historia increíble, que hemos mostrado con todo su colorido extraño, ¿verdad? ¿Por qué esas capas como de obispo, de religioso? ¿Por qué, no? Es como una cosa de santo. Porque le llaman el santito también. Al niño compadrito le tienen verdaderamente como un santo, y todos esos juguetes que me preguntabas por qué le llevan juguetes, pues porque es un niño. Y qué mejor ofrenda hacerle a un niño que los juguetes para que él esté contento. Pero también le dejan mensajes, fotografías, está rodeado de todo tipo de santos. Algunas fotografías al revés, también para hacer, porque como decía Juan Letona, el niño compadrito hace el bien, pero también mata. Con lo cual tenemos una doble cara de este niño, para algunos milagrosa y para otros un terrible. Y sobre su propio justiciero. nacimiento hay muchas teorías, y acabamos con una escena que dicen que había un pequeño ataúd, que ya me parece increíble, emparedado. Había un pequeño ataúd emparedado, eso es lo que cuenta la leyenda, y dentro estaba el niño compadrito. ¿Hasta dónde es cierta esa leyenda o no? Pues no lo sabemos, porque realmente no hay ninguna documentación del siglo XVIII-XIX que nos hable de esta figura. Lo que sí te puedo comentar son, en las últimas semanas, hace apenas unas semanas, recibía noticias de Juan Letona y del niño compadrito. Es un barrio donde se encuentra esta calle muy especial, es un barrio con bastante criminalidad. Habían robado en una casa cercana a la que se encuentra el niño compadrito, en la misma calle Tambo de Montero. Y la policía se equivocó al ir a buscar a los ladrones. No entraron en la vivienda donde estaban, sino que entraron en la del niño compadrito. Y precisamente estaban haciendo allí oraciones un grupo de más de 50 fieles junto con Juan Letona. Cuando Juan ve que entra la policía, cree que se van a llevar a su niño compadrito, los fieles se lían a tortas y a puñetazos con los policías. Y hasta hace unos días Juan Letona estaba detenido precisamente por eso, por defender a su niño compadrito, porque siempre tienen el temor de que se lo van a quitar. Qué historia de novela. Es decir, la idolatría. Cuando el hombre prehistórico, ¿verdad?, cogió una roca con forma humana y pensó que era el primer dios. En el fondo hay mucha parte de nosotros que sigue conectada a eso, pero con esta expresión pocas en el mundo, yo creo. La historia del niño compadre con su leyenda y, repito, con casualidades, tómenlo como quieran, de que la persona que quería quemarlo, incinerarlo, acabó así. En fin, un paseo por el otro lado de la mente oscura. Doctor Cabrera, como siempre, muy bien, un placer contar buenas contigo, noches, como siempre. gracias. Fernando, gracias, hasta la próxima. A vosotros, gracias. hasta la próxima. Sabemos que todavía en otros países, en el África, por ejemplo, los monos se momifican para hacer magia negra. La magia negra siempre unida al hombre. Nosotros, por si acaso, hay que decir, Carmen, sin creer ni dejar de creer, sí que dejamos una vela y buenos deseos, no solo para Cuarto Milenio y colaboradores, sino para todos los que están ahí. Vela blanca, Vela blanca, vela blanca. Velas negras, nada. Como siempre, muchísimas gracias, amigos. Vamos con imágenes de Cuarto Milenio. Vamos a verlas porque han llegado y además, de alguna forma, no dejamos de hablar de niños. Una de las más extrañas que yo he visto en los últimos tiempos. Van a entender por qué lo digo. Aquí la tenemos, una imagen en la que se puede contemplar una efigie de un niño que está dentro del coche, pero... Creo que es provincia de Badajoz y muy antigua. Eso es, pero este niño, según nos comentaba, la persona que nos enviaba nunca había estado
en ese vehículo. Y estos años 30, años 40, ¿no? Imagino. No nos dice qué años son, pero más o menos por la vestimenta y el coche hemos podido calcular que sí, pueden ser años 30, años 40. Es tremendo. Una imagen dentro del coche. Qué expresión la del ¿verdad? niño, ¿eh? Qué expresión. Un niño mirando de frente a la cámara. No a mí saben, esta me ha por puesto los supuesto. pelos de punta, ¿eh? Yo no sé qué es, pero la expresión del niño... Mira, voy Es que a se ve aclararla un perfectamente. poquito, aunque no hace casi falta. Tenemos la original, que sería la oscuridad dentro del coche, y aquí ya Guillermo León nos la ha aclarado. Se pueden ver perfectamente los ojos, la nariz, la boca, incluso las orejas, ¿verdad? Pero yo adentrándome un poco, porque me parece una de las más interesantes de este año, sin duda alguna, de las que a mí más me han impactado, sin ser experto, pero veo que de momento cuando se amplía el propio granulado tampoco varía, ¿no? Como cuando recortan y pegan una cosa. El pixelado es exactamente continuo, ¿no? Igual. Además, si nos damos cuenta, está como aquí hay como un marco. Ajá. Hemos descartado por el momento que pueda haber algún retoque fotográfico, pero sí que podría tratarse de algún reflejo. Algún reflejo en el sentido de que pasara otro coche justamente por detrás del fotógrafo que en ese momento estaba captando la fotografía, que dentro de aquel coche sí que hubiera un niño que estuviera mirando a esta escena y el reflejo hubiera hecho que saliera y mirara A hacia ver, aquí. ¿podemos ver otra vez la fotografía grande? Ahí la tenemos todavía mejor, más clara. Bueno, es que a ver, parece que hay bastante distancia, no sé a qué... No creo que estuviese a esta altura el niño, no lo sé, con ese tamaño, ¿no? La cabeza me parece extraño, pero en fin. Por el momento es la única solución un poco lógica que podemos dar, y que si no nos encontraríamos ante una de esas fotografías que tenemos que dejar guardadas para seguir investigando, porque además hemos solicitado el original a esta familia, a ver si por favor nos pueden enviar lo que es la fotografía original para que la investiguemos todavía más. Porque que fuese un niño asomándose desde el otro lado y que esto fuese la otra ventanilla. Hay varias posibilidades. La más plausible, la del reflejo, pero no sabemos muy bien de qué se puede tratar. Bueno, vean la cara, ¿eh? Vean la cara porque lo dice todo. Y seguimos dentro de la órbita un poco siniestra, con ese humo de iglesia, con esas velas, con esas llamas. El ambiente muy de niño compadrito también aquí. Muy de monasterio, como Sí. en este caso, que es el de San Joan de las Abadesas en Gerona. Esta fotografía es curiosa. Aquí en un principio no se ve nada. Son dos fotografías que están tomadas pues, con un segundo de diferencia. Son fotografías digitales que enseguida hacemos una, no nos gusta cómo ha quedado y tomamos la otra. En una no se ve nada y aquí se ve una sombra. Nos decían además Arelis Guaramato, que era quien nos había enviado la imagen, que fue obtenida el 4 de octubre, que no había absolutamente nadie allí y que qué podía ser esa sombra. Hay que ampliar parece bastante incluso para verlo. Ahí o está. que tiene joroba o que lleva una capucha, puede ser, colgada hacia atrás, alguien que parece penetrar en la estancia, Sí. ¿verdad? Hasta incluso puede ser una sombra o un efecto, pero se ven como unas líneas aquí, ¿no? Como si fuera un Sí, traje. vamos a poner Mira, mira. más fotografías en los análisis, ahí la tenemos, y también la recreación que ha hecho Guillermo León. Ajá, porque como aquí, la capucha. Eso es, aquí veremos perfectamente lo que podía ser. Para Guillermo es que alguien pasó en el último momento y la cámara ha captado simplemente su reflejo, su sombra. ¿Y qué podía ser? Pues algún monje que estuviera por el recinto, ya que estamos hablando de un monasterio, y coincidiría perfectamente esas líneas de las que tú hablabas y también esa capucha. Y después de estas fotos vamos a hablar de una maleta. Una maleta repleta de documentos, de recuerdos, de recortes, de libretas, de investigaciones. Esta podía ser perfectamente la maleta del investigador con pasaporte norteamericano, Agustín Penón. Su historia es, por desgracia, poco conocida. Él llegó a Granada en 1955 y perseguía, como si fuera un detective de la historia, pues la biografía oculta de un personaje. Un poeta conocido ya internacionalmente y que había sido asesinado en un barranco sin nombre cerca de Vidnar. Federico García Lorca. Se ha escrito mucho de Lorca y creo que esta noche vamos a saber otras cosas, muy distintas. Pero Penón, el propio investigador, como todos los que se han metido a fondo en este tema y en este personaje, también tiene sus claves y sus enigmas. Hay una escena que no se me va de la mente, una escena que quedó en su estudio inacabado. Esta maleta se convirtió en un poco maldita. Él decía que estaba una noche, una de sus primeras noches, reunido de muchos de los que quizá estuvieron en esa última madrugada de Lorca. Era mucha gente en un bar de Granada, ¿se lo imaginan? Todos centrados en el americano.
El americano está lanzándolo a esa Granada. Quiere abrirse a ellos, ganarse su confianza. Viva Granada, viva Andalucía, olé. Y la gente, él lo escribe, Penón lo escribe, prorrumpe en aplausos. Les tiene convencidos. La propia mente de Agustín Penón dice, es el momento. Y lanza un "Y viva Federico García Lorca, poeta universal". De inmediato el bar se calla. Los silencios matan. Las pupilas clavadas en él. Ha dicho la palabra, el nombre tabú. Penón pasó años escribiendo. Y no sabemos por qué no acabó su trabajo. Hablaba de un miedo, de un terrible miedo que le perseguía. Y esta misma maleta le envió a William Layton, otro investigador que también murió. En fin, todo lo que tiene que ver con Lorca está envuelto de silencios que matan. Pero esta noche hemos reunido a los mejores especialistas. Lorca tenía un hilo de conducción directo, quizá con ese más allá. Vamos a conocerlo. Primero, última hora, porque están ocurriendo cosas en ese barranco sin nombre. ¡Por rojo y por maricón! Un hervidero de periodistas y curiosos merodea por el campo cercano a la localidad granadina de Alfacar, mientras un grupo de científicos recorre con un georradar la Tierra. No hay duda alguna, allí se encuentra una pequeña fosa común de comienzos de la Guerra Civil, aunque entre los historiadores existen discrepancias acerca de si en ella están realmente los restos del más conocido poeta español del siglo XX, Federico García Lorca. Mi convencimiento es un convencimiento proporcional, porque hasta que no se abra una fosa en la que aparezcan los restos de aquellas 4 personas, entre ellas la de Federico, no habrá nadie en esta vida que pueda afirmar rotundamente el lugar exacto en el que está. Junto al historiador Francisco González, recorremos un paraje muy cercano al que estudian los científicos conocido como el Caracolar. Allí hay al menos otras 8 fosas de principios de la Guerra Civil. Cada una de ellas alberga entre 4 y 8 cuerpos, sin que se sepa la identidad de los mismos. Este lugar es también señalado como posible lugar de descanso de Federico. Pero, ¿a qué se debe tanta fascinación y tanto misterio sobre la muerte del poeta y la ubicación de su tumba? Yo creo que a la política le gusta siempre que la gente esté dentro de un orden. Entonces todo lo que se sale de ese orden ya es sospechoso y es lo que hoy en día decimos políticamente incorrecto. Yo creo que Federico García Lorca, desde el principio y a través de su obra y de sus manifestaciones personales, se decanta claramente fuera del sistema político y social. Es decir, es una persona que debería dedicarse a las cuestiones propias de su clase y empieza a dedicarse a otras cuestiones, a reivindicar cuestiones populares del mundo de los gitanos, que entonces estaba mal visto, y eso evidentemente, tanto por la clase política como por la burguesía y por la clase rica, sobre todo granadina, empieza a ser muy mal visto. Y en el momento de la guerra a él ya le tienen muy clasificado de una determinada manera, y eso también es una de las causas de su muerte. Enemigos a Federico no le faltaban. Tachó a la burguesía granadina públicamente como la peor de España. Su condición de homosexual y su apego a la República hicieron el resto. Otro punto curioso en su vida y en su muerte, y reflejado en su obra, es cómo la tragedia tomada como un designio del destino es abordada continuamente. De ahí que en su relación con los gitanos se empapara del término pena negra. Pues la pena negra es realmente el tema sobre el cual gira la obra de Lorca, gira todo su sentimiento. La pena negra no es más ni menos
que el dolor de un pueblo oprimido, de los oprimidos, porque tampoco hay que perder de vista que Lorca está oprimido desde su infancia por su condición de homosexual, que mucha gente pierde de vista y sin embargo es una cuestión que marca toda su vida y por tanto toda su obra. Pero si la tragedia marcó la obra y la vida de Lorca, esa maldición persiguió también a Agustín Penón, primer investigador que habló en persona con los ejecutores del poeta granadino en los años 50, recogiendo unos testimonios y una documentación única. Ese hombre está prácticamente 2 años en Granada y Biznar investigando todo, bueno, y también en Madrid, en España, pero mayoritariamente en Granada. Granada y su entorno. Este hombre termina su investigación y por unas circunstancias que no se han aclarado, decide marcharse de regreso a los Estados Unidos. Aquí vino, pues, obviamente, con pasaporte estadounidense, se marcha y se lleva todo el fruto de su investigación. Lo recoge, lo recopila, lo clasifica y lo tiene custodiado por él. Hasta que un buen día decide suicidarse porque entiende que su misión en la vida ha terminado, pero no ha publicado aquella magna obra que él tenía en mente y ya incluso convertida en fuente de su investigación, y para que no se pierda se la manda a un íntimo amigo suyo que había participado en los primeros días de su estancia en Granada, que se llamó William Layton. Pero la maldición y el misterio de este manuscrito no terminan aquí. William Layton, que tiene en su poder los documentos más importantes que se han recogido sobre las circunstancias que rodean a la muerte del poeta, se suicida también años más tarde sin motivo aparente. Daba la impresión de que una especie de maldición rodeaba toda la investigación de Penón y los detalles concretos de la muerte de Federico García Lorca. Aunque al final todo este trabajo pudo ver la luz gracias a terceros. La escritora Marta Osorio sacó el manuscrito íntegro a la luz en un libro titulado Miedo, Olvido y Fantasía, crónica de la investigación de Agustín Penón sobre Federico García Lorca. Después de la muerte de Penón, en esta maleta vino toda la documentación de la investigación que él hizo en Granada. Y llegó porque en su testamento Agustín se lo cedió todo a William Layton. Para muchos, y aunque parezca extraño, la muerte de Lorca no fue en vano. El gran servicio que hace Federico a sus compañeros de sacrificio es que gracias a su enorme figura se ha investigado las circunstancias de su muerte y se ha podido llegar al conocimiento aproximado del lugar y la fecha en la que fueron ejecutados él y los que le acompañaron. Ese es el gran servicio que hace Federico, porque las más de 2.500 víctimas restantes que hay en este complejo de la muerte, no se puede saber absolutamente nada. Eso me lo cuenta mi abuela, era su hijo, es mi tío el que está aquí, que lo cogieron una noche y que se lo llamaron porque iban a hacerle un recado y se lo llevaron y bueno, y hasta ahora. No, nada más que eso, no sabe absolutamente nada, pero como cree que fue al principio de la guerra, cree que está aquí con Federico García Lorca. Muerte y tragedia marcaron su obra, inmortal como la de ningún otro poeta español. Pero lo que muy pocos conocen es que Lorca también tuvo una afición y una conexión con los temas del misterio, datos casi siempre ocultos, que esta noche queremos desvelar. Fotografías, recortes, anotaciones, en el fondo recuerdos sobre la figura del gran Federico García Lorca. Yo no soy un experto, ni mucho menos, por eso he invitado a 3 personas que desde luego conocen perfectamente la vida, pasión y muerte de Federico García Lorca. Así tituló un libro imprescindible para conocer a la persona y a sus misterios, ¿por qué no? Ian Gibson, que está con nosotros, y es un placer y un honor tenerla aquí. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Hace 25 años, prácticamente, publicaste este libro, que es fruto de una investigación absolutamente minuciosa
Y quería preguntarte, Ian, si tú te encontraste ya en aquel tiempo con una cosa que yo, sondeando en diferentes libros, he visto, que es como un tabú, como un misterio, como un silencio en Granada sobre todo lo que tiene que ver con García Lorca. Sí, claro, porque él representa el dolor de todo un pueblo. Es un poeta genial, mundialmente reconocido como tal, que muere asesinado en Granada al principio de la guerra, cuando el golpe se convierte en guerra. Y hay un baño de sangre en Granada, su Granada, como dijo Antonio Machado, y lo mataron. Y todavía es el desaparecido más célebre de la Guerra Civil Española y más amado alrededor del mundo. Y es un enigma, un enigma. ¿Tú crees que aparecerá? Ian, están a estas mismas horas, tenemos que tener la prudencia porque no sabemos cuáles serán los acontecimientos inmediatos. Se está buscando, de repente aparecen los georradares, los GPS en una zona de mucho dolor. Se ha llegado a hablar de campo de la muerte. ¿Crees personalmente que darán con los restos de García Lorca? Yo creía que sí, ahora me entran dudas. Lorca es un misterio. Él dijo, bueno, hay una foto, no es una foto, es un dibujo de un marinero con los ojos vacíos. Y abajo Lorca escribió un dibujo de él, que eran escalofriantes, sus dibujos. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Él es un poeta del misterio. Es el poeta de la luna más que del sol, más de la noche tal vez, que de la luz solar. Es el poeta del misterio. Por ejemplo, su voz no ha aparecido. De todos los poetas de su generación, Lorca era el que más recitaba en público. No recitaba, era el poema, era su poema en persona, transmitido a los demás. Y no han encontrado la voz. Están buscando el cuerpo. Vamos a ver si lo encuentran. Es tremendo, de verdad, gracias, Ian, porque, en fin, con este inicio, ¿qué podemos añadir? Nos hemos quedado un poco, bueno, viendo la dimensión real, que no tiene que estar reñida con el eruditismo, de lo auténtico. Lorca era una sensibilidad abierta, sin duda alguna, y seguro que tuvo que ver muchísimo con temas que aquí nos gustan. Francisco González Arroyo, historiador, que también ha recorrido centímetro a centímetro el lugar trágico de los hechos, que ha buscado datos para la vida y que va a ser un tertuliano de excepción, estoy seguro. Yo aquí estoy para aprender como muchísima gente. Te agradezco un montón que estés con nosotros. Gracias, bienvenido. Gracias, Iker, muchas gracias. Gracias porque además con los datos, yo lo decía antes hablando con ellos, parece mentira, pero hay mucha gente y mucha gente joven que no sabe lo que pasó, es que no sabe. Vamos a saberlo. Ese silencio, a veces asfixiante, algunos investigadores lo han dicho, ¿no? Lo habéis dicho, o sea, la sensación de que todavía 70 años después, más de 70 años después, envuelve al personaje, en Granada sobre todo, existe, es real. Es cierto, es que la manta de terror que se implanta en Granada, perfectamente organizada desde el día 17 de febrero de 1936, el día siguiente a la celebración de las elecciones que gana el Frente Popular, se implanta un régimen de terror con tal profundidad, con tal precisión y con esa maquinaria terrible de matar que todavía no ha desaparecido la sensación. En fin, el tabú Lorca también está ahí, también sigue ahí. Nos acompaña Manuel Pimentel, que es editor y andaluz, aparte de buen amigo de este programa, y le agradecemos siempre muchísimo que esté con nosotros. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti como siempre. Parece que se ha dicho todo, mucha gente tiene la sensación de que se ha dicho todo, y yo estoy seguro que vamos a conocer perfiles oscuros, nocturnos, saturnianos, no sé cómo llamarlo, de Federico García Lorca. Su conexión con el misterio. Yo sé, Manuel, porque lo sé, que algún erudito va a decir, bueno, ¿esto qué pinta? Pues seguro que en la sensibilidad de Lorca el misterio era importante, los presagios. Ya, Ian, y además que te felicito por los dos contertulios que has traído, me parece persona excepcional y bueno, yo en esto soy un modesto aficionado a la poesía de Lorca y he descubierto su figura, sobre todo a través de los libros de Ian. Ya hablaremos un poquito de su poesía.
Él efectivamente es un poeta de la luna, tiene mucho presagio de muerte, habla mucho de la muerte a lo largo de su poemario, pero yo antes querría situar un poquito la figura del poeta para las personas que nos pueden oír. Perfecto. ¿Quién es Lorca? Pues Lorca es un gran poeta, estamos de acuerdo, la generación del 27, pero tenemos que decir algo más. El tiempo es muy frío y va poniendo a cada creador en su tiempo, ¿no? Y probablemente cuando dentro de 500 años, ¿verdad?, digan, y esto es muy difícil, es aventura por mi parte, pero lo creo sinceramente, ¿no?, grandes poetas españoles de la historia, y queden ya 5, uno de esos 5 va a ser Lorca. Por tanto, una figura de máxima importancia en nuestra literatura. Segundo, muere en plenitud de éxito. Es un poeta que se hace popular. Su Romancero Gitano fue un éxito, a veces un éxito que a él mismo le atormentaba, ¿no?, porque él no quería salir un poquito del flamenquismo, tal, pero fue un éxito arrollador de público, era popular, y muere con 38 años, muy joven, ¿no? Y en la cresta de su en la cresta, acaba de sacar Yerma, La Casa Menardal, es decir, muere justo en su miserablemente pues asesinado, ¿no? Con lo cual, a partir de ese momento se levanta un mito. Mueren muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas, pero claro, y en esto, por eso hay que ser especialmente sensible en este momento. Quizá ningún otro encarne como símbolo lo que la tragedia de lo que ocurrió, ¿no? Y esto hace, y me gustaría que dedicaran este programa un poquito en este trabajo que se está haciendo en excavar la fosa, que lo analicemos, porque es una altísima responsabilidad histórica que nos toca a nuestra generación. Y tenemos que arrojar mucha luz para que los que vengan detrás nuestra tengamos la seguridad de que lo hicimos bien y pusimos nuestro gran símbolo donde debe estar. ¿Qué sabemos a día de hoy para decírselo a la gente? ¿Hasta dónde han llegado las pesquisas? Que yo creo que más que de hispanistas, como Ian Gibson, historiadores, que sois investigadores, habéis sido casi detectives. Bueno, o sea, sí. Yo, si se me permite, es que has planteado una cuestión que está sin resolver, salvo que Gibson y Ian me rectifique. Bueno, pues no ha quedado ningún testimonio de que hicieran ningún tipo de declaración. Simplemente se le llevaba para detenerlo y con el sigilo con que se cometían los crímenes, evitando cualquier tipo de protagonista que pudiera posteriormente dar información, cualquier testigo, etcétera, etcétera, lo tuvieron allí detenido precisamente en ese edificio que ahora estamos contemplando, y no hay, repito, ningún testimonio de que prestara declaración. No. Era solo un símbolo, una consigna que se repartían entre los criminales que se dedicaban a eso. Hay testimonio, y además es coherente con su personalidad, de la angustia que lo embargó. Fue trágico. Él era una persona muy curiosa, porque tenía altibajos, alegre en muchos momentos, de vez en cuando se metía muy introvertido, ¿no? Se parecía, tenía alguna fobia muy curiosa, le daba miedo cruzar la calle a veces en una gran ciudad, por lo tanto no era un hombre valiente en este sentido, y claro, hay que figurarse esta persona muy sensible, que ya intuye en un momento dado claramente que y la angustia no lo entiende. Él no lo creía que le podía pasar esto y lo pasa angustioso. Yo por darle dramatismo un poco, uno de los criminales, Manuel Luna, lo cuenta en una carta, y tomo la frase porque es muy cruel, ¿no? Algunos días después, escribe Manuel Luna, cogimos al gran canalla de García Lorca, el peor de todos, y lo fusilamos en La Vega, junto a una acequia. ¿Qué cara ponía? Alzaba los brazos al cielo, pedía clemencia. Cómo nos reíamos viendo sus gestos y sus muecas. ¡Por rojo y por maricón! Tú hablabas, Manuel, de presagios. Me interesa también esa... Sí, no, y le voy a pedir a Ian, porque hemos coincidido, él escribe un poema muy espectacular, muy espectacular. Tiene varios de presagios de muerte. Él habla muchas veces de la muerte, muchas veces de los caballos de la Guardia Civil, también la luna, los caballos negros, tiene muchos símbolos de la muerte, ¿no? Pero hay un poema que me gustaría, que hemos comentado con Ian, te voy a poner Ian en el compromiso. Pero mi voz de dublinés. De dublinés. Sí, va a quedar bien seguro. Sí, hispano-dublinés. Bueno, es un poema que él escribió en Nueva York. Claro, el poeta en Nueva York, pero es una colección de poemas escalofriante. Y hay uno donde él habla, una voz habla de su asesinato. Y a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Sí, Lenos. ¿Sí? Bueno, son muy pocos versos. Dice, cuando se hundieron las formas puras. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Porque además, si no me equivoco, merece la pena Lorca muere con 3 personas, ¿no? Se supone. Y el concepto de paseo y armarios e iglesias, ¿no? Es decir, es muy espectacular. Y que no lo hayan encontrado. Fíjate. Es muy espectacular. En el número de los asesinados con él,
se demuestra el misterio que todavía subyace en Granada, el terror por desvelar hasta incluso identidades de familiares asesinados. Que tengan Solo que ver con él. Cuando ya finalmente se habla de la exhumación, aparecen 2 más que supuestamente le acompañaron. Eran 3 los que se han estado diciendo durante 72 años y medio. Solo 3. Ahora son 2 más. Pero no solo son 2 más. Y Miguel Cobo, ¿no? Son los que... Sí, sí, sino que hay muchos que han desenterrado esa fecha oculta en la familia para decir, a mi familiar también le asesinaron por esa fecha. ¿Cómo tenemos que tomar, cómo tomáis ese poema, por ejemplo? ¿Una sensibilidad tan especial que hasta a veces parece que presagiaba cosas realmente? Yo creo que él tenía contacto con el más allá, con el otro lado, por su sensibilidad. Vivió rodeado de muerte. Hay muchas anécdotas. Una muy breve, la cuento. Fueron a una fiesta en las afueras de Madrid, en un pueblo de las afueras de Madrid. Hay una mesa grande en un patio, en verano, en la casa de una condesa, una duquesa, yo qué sé. Y están todos comiendo. Y de repente Lorca se pone pálido, se pone palidísimo. Se levanta y se va de la mesa. Y un amigo le sigue al huerto. Y le dice, ¿qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa? Estás pálido, estás temblando. Y dice, estamos allí rodeados de muerte. Me di cuenta, estamos rodeados de muertos. Y el resto es que, claro, se hace la pequeña investigación y resulta que es un antiguo convento y debajo de la mesa estaba el cementerio de las monjas. ¿Y Lorca detectaba eso? Sí. Sí, tiene muchas anécdotas. Y sí, detectaba eso. Y se habla también incluso de un poco, quizás exageraciones, yo estoy... automatismo en algunos poemas y en algunas creaciones, como si entrara en un estado de semi-inconsciencia, de letargo, de trance. Es posible, porque él se iba. Él tenía, los llamaba sus dramones. Y mucha gente lo ha contado, amigos de él, y gente no tan amigos, pero la gente lo notaba. Él hablaba, estaba en plena forma, estaba con sus numeritos, con sus cosas, contando, cantando, y de repente se abstraía, allí sentado, y se iba. Se le semi-cerraban los ojos, un poco entornados, un poco raros los ojos, y se iba. Y luego volvía 2 minutos después y, sin haberse dado cuenta de nada, seguía hablando. Y muchísima gente lo vio. Y él los llamaba sus dramones. ¿Dónde se iba? Porque es un ser humano milenario. ¿No? Es antiquísimo, como dijo Vicente Alexandre. Cuando Lorca estaba bajo la luna y se iba, era como un ser antiquísimo, milenario. ¿Dónde se iba? ¿A Tartessos? Yo no lo sé. Esa corriente milenarista se le ve en muchos poemas suyos, en la elegía, por ejemplo, de Sánchez Mejías, cuando habla de los toros de Guisando que llegan. Es decir, él sin darse cuenta o dándose cuenta, traduce ancestros, los más arcanos, la más antigüedad. Es una poesía de símbolos, además, si te das cuenta, los símbolos poéticos que utiliza son los mismos de los grandes templos prerromanos, ¿no? La luna, pero tiene una belleza y un simbolismo tremendo. En los trabajos que yo he leído, no sabía a veces cómo le brotaba la poesía. Era como una especie porque son metáforas tan sublimes, no son racionales. No puede racionalizar las metáforas que él consigue en sus poemas, no se pueden, tienen que brotarle, sin embargo, ¿no? calan muy profundo en el y calan en el pueblo. Además, no hace falta, porque claro, hay poetas excelentes, Góngora, por ejemplo, ¿no? Que es un gran poeta y el que genera la generación del 27. Pero tienes que leerlo con lentitud, tienes que... Y a Lorca, aunque no sepas poesía, son metáforas tan... que conectan con el pueblo, que no leía poesía. Porque lo tienes metido dentro. Es decir, te está removiendo, te está metiendo algo que tú ya sabes de alguna forma, ¿no? Y te toca una tecla y son metáforas. Hay un personaje clave en la vida de Lorca que es su compadre Pastor, que emigra a Argentina siendo él muy niño y les trae a ese personaje una cantidad de sensaciones, y la inmensa mayoría de sus metáforas vienen de la forma de decir de la gente del pueblo y muy especialmente de su compadre Pastor. Hablabas de dibujos, Ian, que te impresionaban, dibujos que calaban muy profundo. ¿Por qué? Porque son fantásticos, hombre. Los dibujos de Lorca tienen eso. Son geniales. Y sobre todo los de Nueva York. Porque son escalofriantes. Las cabezas decapitadas, Las cabezas decapitadas. Las cabezas decapitadas. Hace su autorretrato con la cabeza decapitada. Es que solo hace falta ver un dibujo para ver que tiene... mira, esta figura que
que está como vomitando, fantasmagóricas, si que te está parece, vomitando. Y luego figuras castradas, el escalofrío, ¿no? Que tienen mucha emoción. Tenía interés, por tanto, por las sensaciones de miedo, de oscuridad, de muerte. Sí, 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 todo eso. Vivió rodeado de muerte. Y de presagio. Y de presagio. Cuéntanos. Y de presagio. No, la poesía, ¿no? Yo lo que más conozco es su poesía, ¿no? Esa que lo canta varias veces, ¿no? O cuando va el Camborio a Córdoba y sabe que no va a llegar, te van a matar continuamente. El que vas a un sitio y tú sabes que te van a matar es un presagio que se repite varias veces en su poemario. En su obra. Se hablaba de que tenía miedo a pasar por algunos lugares, que esto ha pasado con otros muy distintos artistas. Recuerdo que elaborábamos un reportaje sobre el misterioso Fernando Villalón, que hablaba de que por la calle donde morían sus amigos no pasaba nunca, que la sombra de esos sitios le afectaba. Hay un poco de esto en Lorca, hemos escuchado con la Alhambra, con lugares de Granada que creía que estaban, bueno, pues habitados por otras cosas. Sí. Él tenía, más allá de la superstición. Sí. Sí, ¿Ocurría? Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. Dicen que no se atrevía nunca a bajar. Bueno, el bosque de la Alhambra cerraban la puerta por la noche, ¿no? Y poca gente vivía en la Alhambra, ¿verdad? Sí, muy poco. Pero cerraban la puerta de, ¿cómo se llama?, de los carros y claro, y bajar solo por el bosque de la Alhambra, hombre, daba miedo porque siempre se decía que había como fantasmas en el bosque. Había muchas, ¿no?, leyendas en aquel lugar. En muchas leyendas. Y Lorca en absoluto. Jamás, sí, estoy convencido. Claro, pero bajó Lorca solo por el bosque de la Alhambra. Francisco, una cosa importante. Una maleta, una de las investigaciones que yo, por ejemplo, no conocía, se ha hablado mucho de la investigación de Agustín Penón y a nosotros nos ha parecido, cuando menos curioso, el hecho de que es una maleta. Cuéntanos un poco, un hombre que investiga, que sigue a Lorca, claro. ¿Qué pasó con esa investigación? Porque hay como varias muertes por el camino, ¿no?, con esa maleta. Silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Así lo describe él en 2 versos del romance de la Guardia Civil y es justo lo que define la situación que sintió Agustín Penón, porque Agustín Penón llega 9 años después de acabada la guerra a Granada, o sea, prácticamente ayer. Y efectivamente encuentra una Granada aterrorizada, totalmente aterrorizada por todo, porque las paredes oían, porque las paredes hablaban, porque cualquier persona podía ser un chivato en potencia, y él no había vivido esa sensación porque llega con pasaporte estadounidense a Granada, lo que de alguna manera es un salvoconducto y le hace ser osado, pero esa osadía poco a poco se le está convirtiendo en miedo porque ve el terror, el cómo la gente, y eso Gibson lo ha experimentado también muchas veces, cómo la gente promete cosas, pero luego a la hora de plasmarla en una declaración certera, automáticamente se diluye y, bueno, la memoria flaquea porque tienen miedo, tienen terror de las represalias que pueden caer sobre cualquiera sí, que no lleve podíamos un irnos y pasaporte. publicar algo Claro. que implicara a ello. No, pero vosotros es que peligroso. estabais amparados por vuestras embajadas, porque el régimen le tenía mucho miedo a cualquier embajada extranjera. Dejadme que lea una cosa. A cualquier ciudadano le ocurriera algo. A ver si, Ian, por ejemplo, os sentís sí. identificados. Porque a mí hay una frase de este libro que me impresionó. Decía Penón, si no me equivoco, años 50, algo que a mí dice: me pregunto si existe alguna manera eficaz de llegar al fondo de este asesinato. No, creo que no la hay. El secreto de esta muerte se irá a la tumba con los pocos que lo conocen. Permanece enterrado ya bajo una enorme montaña de culpabilidad y de miedo. Un miedo que lo contagia todo. También yo lo siento avanzar sigilosamente dentro de mí. Claro, a mí no me pasó, pero yo tuve pesadilla de que la escuadra negra, como se llamaba, ¿no?, me buscara a mí. Claro, porque estás en contacto con este miedo, es una cosa palpable. La escuadra negra, ya, para quien no lo sepa, esos grupos un poco incontrolados que al parecer estaban dentro de la ejecución, ¿no? Pero perfectamente organizados, ¿eh? Existieron. Incontrolados, pero perfectamente organizados y conexionados entre ellos mismos. A mí me ha sobrecogido, bueno, varias cosas, pero una especialmente, y yo le pediría a Ian Gibson, el hombre con el que conocimos a Lorca aquí, hay que decirlo así de claro, la inmensa mayoría de las personas, ¿por qué no nos vuelves a leer, por favor, Ian, para despedir este debate de un montón de cosas heterodoxas de Lorca, de ese genio, esa especie de presagio de muerte, para que la gente sepa que era así, o sea, que no ha sido ningún error ni interpretación, así era el poema? Bueno, primero hay unos versos que yo vi el otro día en un poema muy temprano donde él dice: el poeta es el medium
de la naturaleza. El poeta es el medium de la naturaleza. Que explica su grandeza por medio de palabras. Pero esta palabra medium, hombre, no es baladí, es decir, la presencia de esta... Él se sabe en contacto con el misterio, un poco medium, ¿no? Desde luego. Bueno, los versos, si queréis... Léelos, sí, otra vez. Es muy difícil para mí leer esto, porque es difícil, es un texto muy emotivo y difícil, pero dice, al final del poema, que se llama Fábula y Rueda de los tres amigos, dice, cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. No hay que añadir nada más. De verdad os agradezco y seguro que muchísimos amigos, cientos de miles de amigos que no habían escuchado hablar así de Lorca, esta auténtica lección. Investigadores, escritores, editores, poetas. Manuel Pimentel, como siempre, un honor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Seguiremos en contacto seguro porque aquí hay tantas historias. Ian Gibson, qué decirte, muchísimas gracias por mostrarnos esta otra cara maravillosa de un genio. Gracias, amigo. Un gran placer, muchas gracias. Gracias. De verdad que difícil, añadir más cosas. Vámonos con la actualidad. Decíamos que Lorca ha vuelto a ser actualidad. Decía Manuel Pimentel, muy acertadamente, que dentro de X años, siglos, se seguirá hablando de él. Nosotros por lo menos hemos puesto esta visión, luz sobre esa oscuridad, sobre esa tiniebla. Pero ahora hay otras noticias que ocupan todo nuestro interés. Vamos con ellas. Actualidad en Cuarto Milenio. Comenzamos con un ritual de enterramiento que les va a estremecer, se lo aseguro. Ha ocurrido en Alfás del Pi, en Alicante, donde un equipo de arqueólogos ha hallado dentro de una ánfora romana el cuerpo de un bebé. Estaban realizando unas excavaciones en la villa romana de El Albir, cuando encontraron la sepultura que ha sido localizada sobre el pavimento de una vivienda. Se trata de un bebé o un niño de corta edad, dado el escaso tamaño de los restos óseos y del contenedor cerámico que les servía de tumba. Este tipo de enterramientos en ánfora eran comunes en época tardorromana, entre los siglos IV y VI después de Cristo. Los expertos no descartan que aparezcan más restos funerarios en el área de esta misma tumba. Y ya saben que llevamos toda la vida haciéndonos preguntas de si puede haber alguien más allá de las fronteras cósmicas. Últimas declaraciones de un científico. Y es que al parecer, y según el doctor John Burroughs del Instituto de Astrobiología de la NASA, las teorías de Darwin ayudarán a encontrar vida extraterrestre. El estudioso opina que la teoría evolucionista es una verdad tan universal que puede dar pistas para saber en qué lugares del universo hay vida extraterrestre. Burroughs cree que los procesos que llevaron a las especies a evolucionar de acuerdo a la selección natural en la Tierra podrían repetirse en planetas de características semejantes. El científico también ha asegurado que en los próximos 5 o 10 años se harán grandes descubrimientos sobre vida fuera de nuestro planeta, pero para que se genere esa vida debe haber agua, moléculas orgánicas constituidas de carbono y energía, ya sea química o solar. Y donde parece mentira, pero hay seres vivos, y eso que es uno de los entornos más extremos del planeta, es en el desierto del Gobi, donde se ha encontrado una nueva especie de dinosaurio. Se trata del Alioramus altai, un animal con cuernos, con hocico largo y con unos 400 kilos de peso, perteneciente a la familia de los tiranosaurios. Según los expertos del Museo Americano de Historia Natural, no todos los tiranosaurios eran megadepredadores preparados para el acecho y el desmembramiento de presas grandes. Este nuevo animal era mucho más pequeño, sus dientes más delgados, el cráneo tenía uniones musculares pequeñas y débiles, un hocico largo y 8 cuernos que medían probablemente unos 12 o 13 centímetros. Los tiranosaurios eran depredadores bípedos que vivieron a finales del periodo Cretácico. Este nuevo espécimen fue hallado durante una expedición del museo al desierto del Gobi, en Mongolia. Y ya verán el mundo insólito. Hay 3 historias que dan honor al nombre de la sección donde se ubican. Lo van a comprobar.
Empezamos Mundo Insólito con Google Maps. Ustedes ya saben esa herramienta que tiene Google que nos ayuda a buscar una localidad, una ciudad, una calle. Bueno, pues en este caso hemos descubierto una ciudad fantasma, Argleton, así se llama, en el Reino Unido. La gente decía que conocía allí a personas, que tenía vecinos, que tenía comercios, pero la realidad es que una de esas personas, que no había oído hablar nunca de esta ciudad, se acercó hasta donde supuestamente estaba Argleton y se encontró con un descampado, con un campo. Allí no había absolutamente nada. ¿Quién se ha inventado esta ciudad fantasma? Google Maps ya lo ha quitado de ese mapa virtual. Y fíjense, nos vamos hasta Monterrey, porque allí ha habido un caso muy curioso. Un alcalde, Mauricio Fernández, estaba jurando ese día su alcaldía y anuncia ante los medios de comunicación que su mayor enemigo, el negro Saldaña, acaba de morir, que han encontrado su cuerpo. Pero no era verdad. El cadáver fue hallado 3 horas y media más tarde. ¿Cómo sabía este alcalde, cómo sabía Mauricio que su mayor enemigo ya había muerto si aún no le habían encontrado? Él ha declarado que a veces hay estas coincidencias en la vida. Y nos vamos hasta Túnez, a la localidad de Huarga, donde ha ocurrido una cosa que fíjense cómo son los animales. A veces no hace falta que sea nuestro perro o nuestro gato que siempre nos acompañan. 2 burros en este caso son los protagonistas. Su dueña, una campesina, al parecer cayó desmayada. La familia creía que había muerto, una muerte súbita. Cogieron una sábana blanca, como es su rito, y la enterraron en el cementerio. Pero los burros, al ver que caía la noche y que su ama no llegaba, fueron a buscarla hasta su propia tumba y allí empezaron a rebuznar con tanto ahínco que acudieron los vecinos, y es entonces cuando se dieron cuenta que habían enterrado a esa mujer viva. Gracias a los burros, esta mujer fue desenterrada y ahora está con vida. En nuestra hemeroteca recordamos algo relativamente reciente, apenas 20 años, pero creo que es muy interesante. Se habló de milagro, milagro en el corazón de Extremadura. ...1986 es un año clave para la historia de nuestro país. Hasta él viajamos. Un año clave, digo, porque estábamos integrados absolutamente en la Comunidad Económica Europea, tiempo de modernidad, y sin embargo la prensa recogía todavía algunos asuntos quizá milagrosos. Bueno, este es interesante por lo menos, quiero que lo analicen con nosotros. Ocurre en un pueblecito de Badajoz. Nos lo cuenta el semanario Interview y además con la pluma del periodista Manuel Cerdán. Ocurre en el pueblo de Fuente del Maestro. Protagonista, una niña de 12 años, Rosa Paz. Lleva mucho tiempo, muchos meses en coma, irreversible según los médicos. Y al parecer su madre sale del hospital al grito de milagro, milagro. El revuelo impresionante. ¿Qué le había pasado a esa niña, Carmen? Esa niña había sufrido una encefalitis después de tener una enfermedad, el sarampión. Los médicos decían que era incurable. Llevaba 8 meses que estaba en coma vegetativo, incluso tenía sondas para alimentarla. Pero justo el día de Nochebuena se despierta chillando mamá, mamá. Su madre no se lo podía creer. Ella aseguraba que había visto un gran Belén antiguo, un resplandor y en medio el niño Jesús que le anunciaba que iba a curarse de una vez por todas. Por eso, ni más ni menos, a toda portada, Interview decía: Badajoz, tras 8 meses en coma y desahuciada, el caso de la niña resucitada. Hasta tal punto llega la increíble polémica que el alcalde socialista Diego Zambrano decía lo siguiente: es un suceso extraordinario, puede que sea un milagro, es difícil definirlo, pero sí creo que hay algo paranormal. Yo creo que la ciencia no va a saber explicar todo esto. Creo que es un resumen perfecto de la situación que se vivía en ese pequeño pueblo de Badajoz. Ya se hablaba de eso, el milagro de la resucitada de Fuente del Maestro. Lo increíble, según los médicos, es que esta niña vuelve en esa fecha tan significativa, noche de Nochebuena, y no hay ningún tipo de dolencia. O sea, no es que salga del coma y mejore o recupere la consciencia, es que estaba completamente curada. Al parecer la fe de su familia tuvo mucho que ver, la madre, y justamente en ese día, esa noche, más que nunca, había pasado todo tipo de estampitas Iker por encima del cuerpo de la niña e incluso habían estado rezando toda la noche para ver si su hija por fin se curaba. Y el milagro se produjo. Bueno, pues 1986, no era un tiempo de milagros, ¿verdad?
Milagros económicos y de otro tipo, sí. Al final, como siempre, el tema acabó diluyéndose. Una niña, protagonista, nombres, apellidos, documentos médicos. La historia de la resucitada de Fuente del Maestre. No me digan que no es interesante. Bueno, también es interesante lo que viene a continuación. Es un libro que los que amamos el misterio ufológico guardamos como oro en paño. Es la primera vez que aparece una palabra que todos ya conocen, pero es la primera vez que en castellano surge en un libro. Eso nos lo va a contar Javier Sierra. Y atentos al final de la historia de este investigador. Un libro mítico, absolutamente, que nos trae, como siempre, Javier Sierra. No busquen este libro en librerías porque no lo van a encontrar. Se trata de una de esas joyas que están en algunas de las mejores bibliotecas del misterio del mundo y que se refieren a un ejemplar que por primera vez en la historia utiliza la palabra ovni para referirse a los hasta entonces llamados platillos volantes. Tanto es así que cuando se edita en español, en 1956, sus editores deben añadir un asterisco después de las siglas y explicar que OVNI significa objeto volador no identificado. Su autor es Morris Ketchum Jessup, uno de los muchos científicos de la Segunda Guerra Mundial que se interesan por la naturaleza de este misterio y que especulan que el sistema de propulsión de los ovnis o de los platillos volantes necesariamente tiene que ver con la teoría del campo unificado de Einstein y con el electromagnetismo. Sea como fuere, el libro se publica, tiene éxito relativo en los Estados Unidos y uno de los lectores de esta obra escribe al doctor Jessup con una historia desconcertante. Dice que en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943, ese lector fue protagonista de un experimento secreto de la Marina por el cual trataron de hacer invisible al destructor USS Eldridge en la bahía de Filadelfia. Querían hacerlo invisible a los radares de los nazis, pero el destructor desapareció de la vista de quienes participaron en el experimento y fue visto a 1000 kilómetros de distancia en el puerto militar de Virginia. Sea como fuere, este lector, que se identificaba como Carlos María Allende, volvió a enviar nuevas cartas al doctor Jessup con más detalles de ese experimento, hasta que un buen día, en abril de 1956, un representante de la Oficina de Reconocimiento Naval de los Estados Unidos llama a capítulo a declarar al doctor Jessup a sus instalaciones. Han recibido una copia de su libro del caso de los ovnis, anotada por completo por un personaje extraño que parece saber mucho de la naturaleza secreta de los platillos volantes. Jessup se queda de una pieza cuando ve que la letra, la caligrafía, corresponde a Carlos María Allende, que ahí se identifica como Carl M. Allen, un personaje que efectivamente trabajó para la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de este asunto es que después de ese encontronazo de Jessup con la Marina y de ser obligado a guardar silencio sobre el llamado experimento Filadelfia, aparecerá muerto en su coche en el condado de Dade, en Miami, con el tubo de escape conectado a una de sus ventanillas y asfixiado. Ese día, el doctor Jessup, que estaba persiguiendo el caso del experimento Filadelfia, tenía que reunirse con un oceanógrafo. Apareció muerto sin un solo papel de este asunto en el coche, de hecho sin un solo papel. Y todavía hoy permanece el misterio sobre el destino final de este hombre, que además de ser el primer autor que utiliza la palabra ovni en el título de un libro, es considerado también el primer investigador ovni fallecido en acto de servicio. Llevamos mucho tiempo haciéndonos preguntas. Es nuestra filosofía más profunda. Abrir interrogantes. En ocasiones las respuestas no llegan. Aguardamos como si el eco pudiera traernos de milagro una solución. Por ejemplo, a casos como este. Casos que duermen el sueño de los justos en los archivos policiales. Hay muchos, por desgracia. Algunos tienen esa grafía, esos textos. Una invitación a beber ese zumo, quizá algo más que había dentro, y que ahora les voy a contar. Decía el anónimo en la puerta de Elena Giovanni, bibliotecaria: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver qué se cuenta Elena, y le hacemos un truco.
un truco mortal, un truco terrible. Quiero que lo conozcan. Esperé al lunes a la tarde porque por la mañana está cerrado y fue entonces cuando la bibliotecaria sobre las 3 me dijo que no había ido y que el viernes tampoco. Es que no nos lo podíamos creer, fue una sorpresa, fue algo, bueno, horrible, impensable, no nos lo creíamos porque es que no nos entraba en la cabeza de ninguna de las maneras, porque claro, nos parecía, no es que no nos lo creíamos, nos parecía imposible que el cuerpo que se había encontrado fuera el de ella. Elena Jubany trabajaba en esta biblioteca de Sentmenat. Le gustaban los libros, especialmente los de cuentos infantiles. No sospechaba que terminaría por convertirse en la protagonista involuntaria de una trama siniestra, tan inverosímil que ni siquiera el más enrevesado escritor de novela negra hubiera sido capaz de imaginar. La muerte como un extraño juego. Yo no sé lo que ocurrió, pero lo que ocurriera seguro que es fruto de una extraña combinación de cosas raras, ¿no? Y algo imposible de imaginar, de concebir. Seguro que fue algo, ya digo, muy extraño. Y dudo que alguien, es que es imposible que alguien pudiera quererle algún mal a Elena Jubany, ¿no? Porque era una chica, ya digo, encantadora. A Elena le gustaba contar historias. Por eso estudió periodismo. Pero en realidad, su vocación era la literatura. Y su sueño, convertirse en una narradora de cuentos infantiles. Elena era una persona absolutamente responsable, le gustaba su trabajo. Para ella optó por una nueva vida profesional, como la de trabajar en una biblioteca. Había tenido varias experiencias, era periodista de formación, después pasó unos años en una librería bastante conocida, en la librería Robafabas de Mataró. Era una chica, para mí, como muy frágil. Yo siempre tenía la sensación de que era como de cristal. Para mí Elena era una joven muy inteligente, terca, tozuda, terca en el sentido de que sabía muy bien lo que quería y se ponía fuerte en el momento en que las cosas no salían tal como se le había dicho más o menos de lo que tenía que hacer. La tranquila vida de la joven cambió radicalmente el 17 de septiembre de 2001. Ese día se encontró en el portal de su casa una horchata y unas pastas acompañadas de un escrito que la animaba a consumir los productos. No lo hizo. Y el 9 de octubre recibió un segundo anónimo con un zumo de frutas adulterado. Por lo que sabemos, en la segunda ocasión, el segundo anónimo, que iba acompañado con un zumo de fruta, se lo lleva al trabajo y bebe parte del zumo. Y bueno, se encuentra mal, ve que no está en condiciones de coger el coche y conducir y prudentemente pues llama a unos amigos íntimos suyos que la van a buscar y la llevan a su casa, allí descansa, se restablece de los efectos de la droga y al día siguiente pues continúa con su vida normal. Choca bastante porque Elena era muy inteligente, pero al mismo tiempo cuando una persona no es capaz de
de hacer lo mismo, pues no piensas que otra persona te pueda envenenar. A ver, yo me pongo en su lugar. Si tú no eres capaz de envenenar a una persona, no piensas que otra persona te puede envenenar a ti. El 2 de diciembre, el cuerpo sin vida de Elena Giovanni, de 27 años, es hallado en el patio de un bloque de pisos de la calle Calvet de Estrella de Sabadell. Está desnuda y se aprecian algunas quemaduras en su piel. Los análisis revelan que en su sangre hay una elevadísima dosis de somníferos. Ella en esa casa fue para recibir una información, estoy seguro. Fue el viernes por la mañana, sobre las 11, tenía preparada la comida para volver, tenía que ir a las 3, a las 4 a trabajar. O sea que lo tenía, además, era un viernes que hacía muy buen tiempo. En su casa estaban la bufanda y el abrigo. Salió sin abrigo. Es decir, era invierno, pero hacía buen tiempo, por tanto saldría con la camisa, el jersey. Sí, la intención era ir y volver. Entendemos que después de haberla intentado despertar y reanimar, por ejemplo, aplicándole electricidad y no consiguiéndolo, pues en lugar de hacer lo que hubiese hecho una persona con un poco de sentido común y con poca cobardía, que hubiese sido cogerla y dejarla en la puerta de un hospital, pues cobardemente lo que hacen este grupo de personas que se les ha quedado mi hermana inconsciente, suponemos que sin tenerlo previsto, pues optan por perpetrar un asesinato, por cogerla, subirla por la escalera justo desde el ático hasta la terraza y desde allí bueno, desnudarla, intentar quemarla para dificultar su reconocimiento y tirarla desde un 5.º piso. La justicia imputa a varias personas por el presunto asesinato, pero solo una joven maestra, compañera de Elena en la Unión Excursionista de Sabadell, ingresa en prisión. Asfixiada por la presión, decide ahorcarse, dejando una nota en la que señala que ella no es la autora material del crimen. Siempre he pensado que es una cosa que no podía ser por gente, y después también cuando te enteras, porque la persona que cogieron primero, que era una persona que era una maestra, que después se suicidó en la cárcel, y piensas que son gente que tienen cultura, que tienen unos estudios, pues aún más, porque a veces dices, no sé, hay un asesinato de gente, bueno, pero gente así que tengan estudios, que tengan, no, en la cabeza no se te, bueno, dices, ¿cómo puede ser? Es que alguien aquí se ha encontrado con su parte más oscura, interna, y que no puede soportar la culpa o el dolor de lo que hay, pero aquí ha habido un juego. Las personas que las han intervenido en algo tenían algo que ver, porque si no, ¿por qué se suicidan? No entiendo mucho, ¿no? Por tanto es como, claro, puede que hayamos visto muchas películas, pero que esto es peor que las películas. Lo que sucedió durante los días que estuvo desaparecida Elena es un misterio. Los investigadores creen que permaneció inconsciente durante todo el fin de semana, hasta que sus captores, aterrorizados y dándola por muerta, decidieron arrojarla al vacío desde la azotea. Ya no es pues solo el hecho de que un juego macabro se les va de las manos, sino que ya desde el primer momento en que se les ha ido de las manos, pues ya actúan con alevosía, fabricando de forma concienzuda coartadas, y ya no sé si pensando en lo que acaban haciendo, que es un asesinato pues a una persona indefensa que no se puede defender y con acarnizamiento. Seguramente al final todo fue fruto de una dinámica que se va envenenando ella, o sea, esta propia dinámica, ¿no? El juego se va pervirtiendo
se escapa de las manos de los que diseñan el mismo juego y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? La familia sigue buscando entre recortes y papeles judiciales algún detalle que dé sentido a la muerte de Elena. Tras el suicidio de la principal implicada, el caso se sobreseyó, dejando todas las preguntas sin respuesta. Resultó que a Elena la asesinaron el 2 de diciembre del año 2001 y al cabo de 10 días, el 12 de diciembre del 2001, nació nuestra primera hija y la que tenía que ser la primera sobrina de la Elena, ¿no? Y te encuentras con la impotencia y con la rabia que por 10 putos días pues mi hermana no pudo conocer a su sobrina, a nuestra primera hija. Mira, a estas alturas ya no sé si esperar nada de la gente que lo hizo. A estas alturas lo que nosotros hemos hecho es salir por otro lado a recordar a mi hija y a que tuviera presencia a través de un concurso literario que hemos hecho con su nombre, y a las personas que lo hicieron, yo pues diría que a mí me dejaría, vaya, que yo desearía saber lo que le pasó. Esto es algo peor que las películas, decía uno de los testimonios que se han enhebrado en este reportaje de Paco Pérez Caballero. Me sigue impresionando el tipo de grafía de estos anónimos, el guión de un drama, desde luego. Un docudrama es lo que ha hecho nuestro compañero. Impresiona mucho ver a esa muchacha, una colega, una periodista, que ejercía de bibliotecaria y que acabó de esta forma tan terrible, tan incomprensible. ¿Hay aquí algo parecido a esos juegos de rol o juegos extraños, como se llamaron en su día o se identificaron algunos crímenes célebres? ¿Había algún tipo de contubernio que no podemos ni imaginar? ¿Cómo es posible que alguien caiga con quemaduras desde una azotea en Sabadell, que es un lugar bien populoso? Esto es un misterio de la urbe, ¿no? Azoteas, patios interiores, ventanas que miran y que nadie sepa nada. Es increíble. Es tan increíble que para eso está aquí la mesa del crimen. Paco Pérez Caballero, gracias compañero, como siempre. Muy buenas noches, Iker. De verdad que no tenemos más que preguntas y después de reunirnos con el padre y con el hermano de Elena, además una gran pena porque este caso se haya cerrado, porque a día de hoy está cerrado, sin saber lo que le pasó a Elena. Qué cosa más extraña, ¿por qué le llegan estos anónimos? ¿Qué objeto tiene envenenarla? Desde luego nuestro agradecimiento, porque imagino que escuchando y viendo a la familia ha sido muy duro y transmitían ese enorme pesar. Paco Pérez Avellán, buenas noches, compañero. Buenas noches. Juan Rada, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ángel Colodro, buenas noches. Hola, buenas noches. En fin, la mesa ideal, ¿no? Para que conjeturéis, para que opinéis, para que me digáis a mí y a los espectadores cómo es posible que en la España del 2001 a una chica la arrojen por un lugar tan público, ¿no? Y la investigación no llega a nada, no había huellas, no había... ¿Cómo es posible esto? ¿Qué opináis? Muchas veces, Iker, el asunto de que las cosas vayan adelante o no depende mucho de manos de quien caiga, ¿no? Aquí tenemos el misterio de una chica que efectivamente parece víctima de un juego, pero el juego desde el principio es que siempre se juega lo mismo, a noquearla. Es decir, el primer intento, cuando le ponen la horchata con esa bebida en el interior que está naturalmente llena de somníferos, con la intención de dejarla, sin conciencia, sin sentido, que es al final lo que logran. No lo hacen en ese momento porque ella recela como cualquiera hubiéramos recelado. Claro. Pero cuidado, cualquiera también podemos ser en un momento determinado una especie de cebo para algo. En este caso nos encontramos con que hay una segunda intentona. Esta vez ella se lleva la botella, bebe y en efecto se produce una parte del juego que ellos querían iniciar. Que es bastante increíble que alguien beba de la botella, no sé. ¿O estaba dentro ya del juego o no? Bueno, es que aquí, como no es bastante, se fragua la tercera parte y el final. Pero yo diría que el misterio empieza cuando llega a la ciudad, llega a Sabadell, una chica llena de ilusión, de alegría, una persona encantadora, como hemos visto ahí, una colega, como bien decías, periodista, y entra en contacto con una serie de personas
entre las cuales hay quien la rechaza. Esto es un crimen de odio. Es decir, aquí desde el principio se busca la muerte. No podemos contentarnos con que esta persona es drogada y entra en una crisis que no estaba prevista. Hombre, es que son 2 intentos anteriores y cuando se hace el análisis de esa bebida, de ese zumo, resulta que hay 35 veces la cantidad que es necesaria para que una persona entre en un sueño reparador, sencillamente reparador. Es decir, estamos aquí ante un asesinato fraguado. ¿Opiniones? Hombre, yo no creo que sea un asesinato fraguado, porque en el caso de que hubiera sido un asesinato premeditado, los asesinos no hubieran sido tan inexpertos, por así decir, que hubieran dejado unas notas escritas, manuscritas por ellos. Yo más me inclino por un juego, indudablemente. Ahí hay un juego maléfico, un intento de abusar de esta chica, no sabemos para qué. Y entonces le suministran este tipo de sustancias, que a mí, desde luego, lo que más me recuerdan estas sustancias es a lo del beso del sueño, que tantas veces se ha hecho. Estas chicas de Alterne, que en verano, a los Rodríguez, pues se los ligan, los llevan a su casa, a través de un beso les dan el somnífero, que es este tipo de somníferos, y entonces, pues cuando se duermen, los desvalijan. Entonces, esto realmente es algo que también hay un abuso. Yo creo que hay un abuso, un intento de abuso hacia esta chica, que por las circunstancias que sea, se va la mano. Claro, lo increíble es que haya 35 una cosa que ha dicho dosis. don Ángel, y es que, claro, es que los criminales no se saben la letra pequeña, entonces dejan las cosas escritas porque no saben que podemos reinterpretar eso. Intentan quemar el cuerpo con colonia porque no son gente experta en el asesinato, claro, afortunadamente para nosotros, pero, hombre, son 3 intentos por conseguir lo mismo, es decir, absoluta o son intentos de inconsciencia. iniciarla de alguna forma, es como yo... Pero realmente fíjate que es el momento de iniciarla en el juego, de dejarla suspendida sin conciencia. Yo creo que aquí hay una clave muy importante, que es el suicidio de la supuesta cómplice. Es decir, la cómplice dice que ella no ha sido, pero más o menos reconoce que ha estado en el asunto, y además está su letra escrita, pero sin embargo no es capaz de decir quién ha sido. Es decir, aquí, como en todos los juegos de rol, el que realmente hace este tipo de actividad, el líder, por así decir, suele tener una personalidad múltiple, como ocurrió en el caso del criminal de rol, como ocurrió en el caso de Manson. Interesante el debate, y por cierto, sea o no sea un juego de rol, que la gente no esté, que siempre nos pasa lo mismo, 28.000 mensajes de los jugadores de rol, que no estamos hablando de juegos de rol. Estamos hablando de otra cosa. La chica que efectivamente se suicida en el interior de la cárcel está tan fuertemente motivada que no cuenta nada de lo que allí ocurrió, absolutamente nada, aunque se está jugando su propia vida. Esto no es casual, sencillamente ha participado de una historia que no conviene ser revelada, con una serie de personas. Todo el mundo habla de un grupo, pero hay alguien un grupo que la en el domina, que solo hay un Paco. culpable al final, la chica que desgraciadamente paga el pato, y dice que ella no ha sido la material, o sea, la persona que llevó a cabo con sus manos el delito. Bien, pero no es capaz de contarnos ni cuál es el motivo, y el motivo no puede ser más que el odio hacia esta persona que entra en Sabadell por motivos profesionales y por su belleza, su inteligencia, su capacidad, llama la atención, entra en un grupo que además se van de excursión, etcétera, etcétera, resalta, y hay personas de ese grupo o cercanas al mismo que por lo visto empiezan un seguimiento capaz de fraguar todo lo que es un juego perfectamente preparado, con la horchata, el zumo si no funciona con la horchata, con los somníferos y finalmente el secuestro. Porque se trata de un secuestro. Ella va a saber algo, como dice su padre, algo que ellos le han dado como una parte de la intriga. Te vamos a explicar en qué consiste esto de que tú tomaras un zumo con droga, ¿no? Y ella va a saberlo, porque eso todos entraríamos un Juan, poco... una cosa importante, ¿supimos algo de esa mujer que fue la que es lo que le da a este tema ya un concepto macabro, ¿no? Se ahorca la chica en la cárcel. ¿Por qué? ¿Sabemos por qué se le incriminó? ¿Qué tenía que ver con ella? ¿Se supo algo más? ¿La policía supo algo más? Giovanni era una persona muy amante de la literatura, de los cuentos, pero también de la naturaleza. Entonces se hicieron amigas porque pertenecían al mismo grupo de unión de excursionistas de Sabadell. Entonces eran muy amigas, la otra iba con el novio, compañero. Se habló incluso de que podía haber algún motivo de celos, o sea, como que algunos dicen que había un pequeño coqueteo, que pudo haberlo, toda una teoría con ese novio, y entonces que ella se molestó contra Elena. En fin, parece que había una animadversión.
Es más, el día que la detienen, dice que prácticamente que no la conoce de nada. Cuando hubo 3 llamadas ese día de la inculpada esta a la víctima. O sea que además del juego, el factor celos... La única implicada, la única que podía contar cosas y que... Dijo una frase textual que es: para ser homicida se tiene que ser autor material de la muerte. Hay que pensar que ella estaba presionada en su encierro, ¿eh? Es decir, que ella no fue libre, no solo porque estaba en la cárcel, sino porque desde fuera no le dejaron contar absolutamente nada de lo que tuviera que ver en este asunto. Entre comillas. Y la empujaron hasta el punto, estamos hablando de una chica joven, maestra, que no tiene por qué ningún motivo para quitarse la vida. Debe ser una cosa tan tremebunda. Entonces, Paco, estarás conmigo que lo que estamos es de una estructura realmente piramidal en la que hay alguien... ¿Me estáis hablando de secta? ¿De algún tipo de secta? De algún tipo, o de juego sectario, desde luego. Eso es. Pero con una estructura piramidal en la que hay alguien que domina y que entonces la chica que se suicida prefiere perder la vida antes que delatar a esta persona. La drogan para tenerla durante un montón de horas inconsciente. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿A qué tipo de entretenimiento que drogarla es se un medio dedicaron para algo? Mientras ella estaba desnuda, absolutamente vulnerable a lo que esas personas que se habían reunido en esa casa, en la que no olvidemos que luego acabarían tirándola por la azotea. Es decir, son un grupo, naturalmente, no tienen previsto que la policía puede reconstruir el hecho. Pero es verdad que se atreven a todo. Allí durante horas y horas ella está inconsciente, a disposición de ellos, porque para eso la drogan. Claro, pero y no es que se les quede en un Este trance, es lo que yo digo, porque desde el principio la carga de droga es tan grande que lo menos que puede producir es un espectro de coma. Una cosa antes, léeme los anónimos, Paco. Bueno, ¿Qué dicen? En los anónimos, fíjate, bueno, los tenemos aquí. Sí, sí. Realmente... Para saber por qué hay dos, ¿no? Sí, y hay un hilo, es muy importante decirlo, porque estamos hablando, por ejemplo, de una estructura piramidal, y yo lo primero que quería decir es que hay un hilo que une a todos los implicados con la víctima, que es esa unión excursionista. Los padres siempre me dicen que en Cataluña eso es muy habitual, que alguien pertenezca a este grupo, pero es la verdad que está este grupo siempre presente. En el primer anónimo simplemente se dice Elena, sorpresa. Pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver qué se cuenta Elena. Y le hacemos un truco y pone, a comérselo todo. Este primer anónimo no sirve, ella no como lo ve... infantiloide. Claro, dice, bueno, esto es una tontería y yo, por supuesto, no voy a beber de algo que no... Pero es que en el segundo ya se identifican. Cuéntanos. Y ella dice, bueno, Elena, aquí te dejamos otra cosa, espero que te lo tomes con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera te desvelaremos el misterio, seguro que te reirás muchísimo. Y dice, nos encantaría volver a coincidir en una excursión de la UES. La Unión Excursionista de Sabadell. Ya hablaremos, ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato para perfeccionar el inglés. Y, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? A la tercera ya nos invitarás tú, no te quepa duda. Entonces, yo creo que esto... Y una botella de zumo. Esto es lo que anima a Elena a consumir esa bebida, porque dice, bueno, estos son mis amigos de la Unión Excursionista, que por supuesto son un grupo de chicos absolutamente normales, que no tienen ninguna culpa de que entre ellos pues pueda o pudiera haber una serie de personas que no está probado, porque hay que dejar muy claro que este caso se ha cerrado sin culpables. Hubo 3 implicados, esos 3 implicados fueron investigados y no se hallaron las pruebas suficientes como para señalarlos. ¿Por qué se señala a esta mujer que se suicida en la cárcel? Pues por una cosa muy sencilla. Primero, forma parte de este grupo, es amigo de Elena y es la que vive en la casa desde cuya azotea es arrojado el cuerpo de Elena Jubain. Se sabe que es arrojado porque estaba en coma, ella no pudo subir sola, ni desnudarse, por supuesto, ni arrojarse al vacío estando en coma. Así que, lógicamente, todo señala a esta mujer. No nos hagas un feo, o sea, la clave está en esa frase, ¿no? Claro, tienes que tomarte esto, no es una invitación. Que se hace un peritaje importante de los escritos de los 2 anónimos y se descubre que al menos uno de ellos es de la autoría de esta chica que acabaría suicidándose. Es decir, que hay pruebas circunstanciales bastante fuertes de convicción como para llevar a la prisión. Pertenecería a otra de las imputadas. En el segundo hay 2 letras diferentes, en el segundo. Exacto, se ve muy claro a simple que es la que fue detenida, la que se suicidó, y la amiga que tenían que reconoció que al parecer colaboró en la redacción de esta nota. Iker, que en este caso, en el caso del análisis grafológico, los familiares dicen que realmente no se tomó demasiado en serio, que había muchas letras y que se tomaron las primeras que coincidían a simple vista con las que podían ser, ¿no? Porque claro, estas letras están hechas aposta para que no puedan ser reconocidas. Sí, pero esto revela que un montón de personas, digo un montón, 2, 3, sí, un grupo, 4, deciden hacer víctima a la bibliotecaria
del lugar. De eso no hay duda. Por ejemplo, hay datos que dicen los forenses de haber intentado resucitar el corazón de esta chica en ese piso con electricidad. Unos ¿Qué se sabe de cables eso? pelados. Es decir, hasta este punto llegan cuando la desesperación ve que ha entrado en un camino del cual es muy difícil retornarla a la chica porque está en una situación de precoma. Lo cual mantiene la tesis de que no había una intención de asesinato. Bueno, un momento, por parte de la persona que aplica esto. Quiero decir, no el colectivo. No digo que no haya una responsabilidad. No el colectivo, que el colectivo la hace víctima. Y a mí me extraña mucho que siendo un colectivo que se ve tan próximo y tal, que no haya habido resultados en la investigación. Ha dicho Paco, ha mencionado Colonia, quemaduras. ¿Qué sabemos del cuerpo? ¿Cómo aparece el cuerpo? Ya no nos extraña solo que haya sido arrojada y que nadie sepa nada, sino que encima tenía cosas en el cuerpo que hemos visto en la recreación. Que cuando se habla del juego del rol, una de las muchas derivaciones que hay desde que se creó en Estados Unidos se llama branding, que es jugar quemando a la gente a base de quemaduras. Claro, es vamos a decir, un sadomasoquismo, pero para el que lo recibe es muy duro eso. Entonces a lo mejor el llevarlo a un estado de inconsciencia podría ser una forma de aplicar luego todas esas quemaduras, se les fue la mano y es cuando a lo mejor le aplicaron los cables para intentar reanimarla. Pero cualquier cosa que se hiciera con ella fue contra su voluntad. Sí. Ella fue entrando poco a poco, fue captada como un animal en medio de un lugar salvaje. Es decir, ella no fue voluntariamente a esta historia, a este círculo que funcionaba con anterioridad a ella y que probablemente funcione con posterioridad a todo lo que sucedió. Por eso es lo que extraña el hecho de que la cosa se cierre sin más, sin averiguar nada más. Es decir, una chica se suicida en el interior de una prisión cuando está pendiente un asunto como este y los investigadores deberían alertarse, ¿no? Dice, hombre, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Quién estaba cerca de ella? ¿Quién vino a verla recientemente? ¿Quién tenía verdaderas tendencias sobre esta persona para que en vez de confesar decida morir? Y luego otra cosa, que esa mujer, Montserrat, la que se suicidó, ella sola no pudo subirla hasta un cuarto piso, porque incluso en estado de semi-inconsciencia se ve que ella intentó defenderse, entonces la tuvo que dominar, subirla por las escaleras 4 pisos, arrojarla, ella sola no pudo hacerlo. ¿Y cómo, Juan, Paco, Ángel, Paco, cómo es posible, vosotros sabéis mucho más que yo de investigación policial, que alguien en una manzana habitada en plena ciudad, en plena urbe, no se oigan ruidos, no se vean huellas? Se calcula que se fue arrojada al vacío a las 5 de la madrugada, pero aún así, estoy de acuerdo contigo, alguien tiene que saber algo. Alguien tuvo que ver entrar a Elena en esa casa. ¿Por qué todo el mundo calla? Parece una conspiración del silencio, efectivamente. Y además, al hablar con la familia, uno la siente realmente y siente esa impotencia de unos seres queridos que han estado haciendo todo lo posible para que la investigación llegue a buen término, que confían en la policía, que siguen aún diciendo que se ha hecho una buena investigación y que a pesar de todo no han visto. Lo único que decía el padre, lo único que pedía era, por favor, que me digan qué le ha pasado a mi hija. Ya ni siquiera quiere que paguen, por supuesto querrá que paguen, ¿no? Pero no lo pide, él lo que pide es, por favor, que me expliquen ¿por qué ha muerto mi hija? Porque es que no hay ninguna explicación. Era una chica que estaba haciendo lo que le gustaba, no se metía con nadie. Y no era una chica especialmente inocente. Esto es una clave. No piensen ustedes que vaya chica más confiada, no. Es que ella pensó que realmente le estaban gastando una broma unos amigos, unos conocidos. Pero beber algo que han dejado en tu puerta suena tan extraño también. Y en este círculo de la muerte tiene que haber alguien de fuera que está vivo y coleando por ahí, que tiene claves de lo que sucedía aquí antes de que Elena Jubain llegara para morir. Ha sido un placer, Juan Rada, Paco Pérez Avellán, mucha suerte en todo lo que estés haciendo en la facultad, Ávilo Judicela. Gracias, Paco, como siempre. Gracias, Juan. Departamento de Criminología. Allí te esperamos, Iker. Hombre, ahí vamos a estar, Paco, ¿eh? Vamos a salir una buena. Ángel Colodro, además, doy la bienvenida. El misterio de la llave perdida y un personaje, un investigador del caso. Eso me gusta mucho, Ángel. A ti también, ¿verdad, Juan? Que un investigador del caso, sí, por supuesto. se haya personaje de ficción. Pero es la cuna de todo. Lo merecía, sin duda alguna. Y Paco Pérez Caballero, como siempre, docudrama, yo decía, por la impresión, la angustia que nos hace sentir un caso. Expediente X español. Paco, como siempre. Y un último apunte, Iker. Esta chica la vamos a recordar siempre porque sus familiares han hecho un premio literario. Este es el primer ganador. Hay un premio literario. Un premio literario que lleva su nombre. También se han editado sus cuentos póstumos. Muy impresionante sus cuentos que están muy bien, que están hechos para ser leídos, que es lo que le queda a su padre, que es la verdad lo que les da la esperanza de que nunca se pierda. Y el primer premio ya se ha hecho. Gente que se presenta pues, en nombre de Elena Jubain para recordarla y hacer lo que a ella más le gustaba, que era contar cuentos, no ser partícipe de una historia tan macabra como la que le tocó vivir. Tremendo, un recuerdo, la familia también, qué coraje, pero qué
Qué interesante, ¿no? El recuerdo, como a ella le hubiese gustado. La Mesa del Crimen, como siempre, aprendemos muchísimo con ellos. Gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos con otra imagen obtenida en una casa que también nos recuerda algo que se llama enigma, algo que es sobrenatural, ¿sí o no? ¿O tiene solución? Carmen. Imágenes que nos llegaban desde Tarragona. Susana Caballol nos enviaba desde Montbrió del Camp esta imagen en la que podemos ver cómo pasa la familia la noche del 31 de octubre. Incluso nos decían que se habían reunido en esta vivienda de los años 40 y que pertenece a su abuela. Aunque al parecer, desde hace 60 y tantos años, no vive nadie aquí, Iker. Y lo que nos comentaba era algo que le había extrañado mucho, porque había salido una imagen reflejada en un cristal. Lo estoy viendo, lo estoy viendo perfectamente. Incluso dice que se parece a ella, pero que era imposible, porque ella en ese momento estaba justamente detrás de la cámara y se hubiera visto aquí, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que tenemos que señalar. Voy a subirla un poquito, mira. Ahí tenemos los análisis que nos ha hecho Guillermo León. Mira, aquí tenemos más como tonalidades. Como algo, ¿no? Como si fuera un sofá o algo que está en medio. Bueno, y además con reflejos. Aquí tenemos un reflejo. Sí, sí. Aquí incluso podemos ver una especie de marco. Bien, hemos llegado a la conclusión de que es una imagen de la televisión. Está como enmarcada, al parecer, y ella nos lo puede aclarar, tienen que tener un televisor detrás. Cuando ha tomado esta fotografía, la imagen que se estaba proyectando en el televisor ha salido reflejada en la ventana y parece que alguien nos contempla detrás de ese cristal. Bueno, en este caso, solución. Era casi de cajón, viendo un poco la trama de la imagen, ¿no? Y, bueno, superpuesta en un cristal, vemos la luminiscencia de la pantalla de televisión, de las clásicas, que resolvemos. Vamos a ver con la otra, si podemos hacer lo mismo. Si tienen ustedes imágenes clásicas o no tan clásicas y nos las quieren enviar para que analicemos esas imágenes, saben que hay dos vías de contacto: cuartomilenio@4.com a través del correo electrónico y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y nos vamos hasta la fotografía, también muy curiosa, de Adrián Alca. Esta fotografía tiene una historia. Vemos estos tonos tan bonitos de luces y de sombras y de esta botella porque es un ejercicio que le habían pedido. O sea, es fotografía artística. Eso es, tenía que hacer una fotografía a un objeto. En este caso contemplamos un sifón, ¿verdad? Pero con lo que no contaba Adrián es con esta persona. Uy, vamos a ver si bueno, dicen que los sifones ampliarla. estos ya valen una auténtica fortuna, ¿eh? Casi un poco art déco. Parece una chica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allí no había nadie, nada más que nuestro fotógrafo. ¿Y además qué que está podía como ser? girada, mirando así girada un poco. Sí, la verdad es que es un poco impresionante. Además, si hacemos caso también a la historia que nos cuenta Adrián, él lo relaciona con su hermana que murió además en extrañas circunstancias. Entonces, claro, es lo que nos deja un poco, pues no lo sé, escalofriados, Iker, porque si él lo identifica con la imagen de su hermana y ha aparecido en esta botella, aquí solo podríamos decir que es una pareidolia, porque es lo que nosotros consideramos, que las luces, las sombras, incluso el vidrio con el que está hecho y la tonalidad que tiene, claro, ha dado la sensación de que se ha dibujado el rostro de una mujer. Pero lo dejaríamos eso, Iker, pareidolia para nosotros. Ahí hemos hecho la recreación de lo que podía ser la chica, lo amplío, pero en ningún momento ha aparecido este rostro, ¿eh? Esto es una recreación en 3 dimensiones que ha hecho Guillermo León. Bueno, que se quede tranquilo, ¿no? Porque hay tantas luces y sombras actuando ahí. Por cierto, has oído hablar de Play 4, ¿no? De la nueva web de nuestra cadena. Sí, la veo todos los días. Están ahí los vídeos de Cuarto Milenio. Sí. Quería hacer un comentario sobre eso. La puesta en marcha de este nuevo dispositivo de la web de 4 ha vuelto a demostrar la gran acogida que tiene fuera del soporte habitual nuestro programa Cuarto Milenio. Y muchas veces, y hay que acordarse de ellos, gracias a los amigos de América, a amigos que están muy lejos, al otro lado del charco, pero que sienten también el mismo entusiasmo por el misterio. Y ahora que uno piensa y retorna con la memoria, se da cuenta de que desde el principio, prácticamente, no solo de Cuarto Milenio, sino de otras muchas cruzadas o misiones que hemos tenido en esto de la comunicación, hemos sentido muy cerca su apoyo, insuflando en nuestras velas el espíritu necesario para ir más allá. En la radio nos ocurre con Milenio 3, nos ha pasado casi siempre.
Es curioso, la gente normal y corriente, la que está ahí, ustedes, han dicho adelante, continúen. Quizá porque sentían que nosotros, más allá de contar cosas, contar casos, poner nombres y datos, documentos, por encima, repito, de todo eso, hay una sensación de ser portavoces de algo que tiene que tener un sentido, que tiene que tener un eco y que tiene que encontrar su hueco en la sociedad tan mecanizada de hoy en día. Un eco casi poético. Hoy hemos hablado de Lorca y nos parece que también tiene algo de ese redoble sonoro toda nuestra misión. Acercarles cosas que parecen increíbles, que están ocurriendo y que nos hacen aprender y tomar conciencia de qué somos y cuánto misterio hay a nuestro alrededor. Gracias por ese apoyo. Cada iniciativa nueva contamos con él. Intentaremos estar a la altura que ustedes se merecen, como siempre. La próxima semana, otra forma de demostrarlo, con nuevas historias y sobre todo ese espíritu, esa sensación de ser portavoces de lo desconocido. Hasta entonces, gracias.